Pero es que al final lo que te venden estos gurús es eso. Que si tienes mi método keto ancestral super hombre, no voy a decir nada, ninguno en concreto para no tal, pues tú vas a ser un macho con testosterona alta, con Ujú. mucha energía, vas a ser un hombre de verdad, vas a estar mucho más fuerte, más definido, vas a tener abdominales como yo. Luego las pastillas que me meto y las inyecciones no te las cuento, eso ya, eso no Exacto. te lo digo. Y al final, claro, la gente igual se queda con la sensación también de que la alimentación les va a salvar de todo. Y yo como dietista nutricionista tengo que decir que es muy importante, pero no lo es todo, ¿vale? O Ujú. sea, la tío, por supuesto. Esto está estudiadísimo, es así, es tal cual lo has dicho, o sea, está estudiado. Está estudiado incluso que los médicos y los profesionales sanitarios dan peor atención a la gente con sobrepeso, los discriminan más. Esto Ujú. lo estudiado pues, en consultas de ginecología, etcétera. Muchas gracias por Y haber aceptado el podcast, tío. Muchísimas gracias por estar aquí. Y como en todos los podcasts digo, antes de empezar yo y decir mucho más, dejo que mi invitado se describa, hable de él y para él cómo has llegado a donde has llegado, que por eso el podcast. vale, muy buena pregunta. Nada, yo soy Enrique, soy de un pueblo de Castilla-La Mancha y soy dietista nutricionista y entrenado, ¿no? Que por eso estoy aquí. Es a lo que me dedico de lunes a viernes y algún fin de semana también, que es lo que tiene ser autónomo. Y bueno, me dedico a ayudar a hombres, sobre todo a partir de los 30 años, hombres ya que si tienen cierta edad, pues a perder peso, a ponerse en forma y a mejorar sobre todo su salud y su bienestar, que es realmente lo importante, ¿no? Esa calidad de vida que va detrás de los buenos hábitos, de mejorar físicamente y en mi caso de perder grasa. Sí, porque vi en todos tus vídeos que te orientaba 100% a la pérdida de peso, sobre todo en gente que nunca ha hecho ejercicio y que se cuida horrible o que tiene una vida muy sedentaria. Sí, tengo pacientes de todo tipo, pero bueno, el perfil promedio Sí. es ese, ¿no? Sobre todo gente que ha intentado muchas cosas ya, porque este problema de sobrepeso lo han tenido de más tiempo y realmente no han dado con la tecla o no han encontrado ese sistema que les funcione, sobre todo para poder mantenerlo a largo plazo, ¿no? Porque perder X kilos es muy sencillo, pero lo difícil es hacerlo de una forma sostenible, de una forma realista y de una forma que te funcione para siempre. Ujú. Este es a lo que más voy, donde más incido, ¿no? Con mis clientes. Sí, porque tú, ¿cuál crees que es el principal problema que encuentras en tus clientes? Vale, el principal problema. ¿Te refieres al principal error, cosa que han hecho mal Sí, el o en principal general? error que... Lo que más les cuesta, digamos. Mm. Vale, yo diría que lo principal es que intentan cosas que en realidad no pueden mantener en el tiempo y no se acoplan a ellos. Ujú. Vale, me explico. Una persona promedio adulta en España tiene muchas responsabilidades, pues trabajos de jornada partida, de jornadas largas, trabajos de mucho estrés también. Luego llegamos a casa, está la familia, tenemos los niños, tenemos que cuidar de nuestros padres muchas veces. Tenemos también otras cosas fuera de nuestro trabajo que nos llenan y que queremos dedicar tiempo. Y el problema es cuando intentamos algo que no se acopla a nuestro día a día, ¿vale? Pues lo típico de intentar entrenar todos los días, hacer mucho deporte, ir a correr cuando a lo mejor no estamos preparados o no nos gusta directamente. Y con la alimentación lo mismo, ¿no? Ponerte a hacer ayuno cuando a ti te encanta desayunar y pasas hambre, ponerte a quitarte todo lo que te gusta sin plantearte que si haces eso de forma temporal no va a valer para nada, ¿no? Porque a la que vuelvas a los hábitos antiguos vas a recuperar el peso perdido. Ujú. Luchar contra, hostia, no puedo en los fines de semana salir a lo mejor a comer con mi pareja o no puedo tomarme una cerveza con mis amigos viendo el fútbol cuando eso es realmente lo que me llena y me hace feliz. El problema es no armonizar esa estrategia para conseguir tu cambio físico con tu día a día, con tu vida. ¿Vale? Ujú. Y eso para mí es lo primordial y es la base de todo. Claro, porque al final, cuando una persona tiene que adquirir ciertos hábitos, aunque le cuesten, tiene que sentirse bien a la hora de hacerlo. Porque claro, si le dicen nada de cerveza, nada de tal, nada de no sé qué, no salir nunca o al menos pasarte una comida en una semana, cosas por el estilo, imagino que eso genera como... Claro, eso pues a mí si me dicen todo eso me da una depresión directamente y al entrenador que me lo ha dicho le mando a la mierda, eso para empezar. Y Literal. para continuar, efectivamente, es muy importante. Obviamente, en este proceso hay perfiles de todo tipo. Hay gente que empieza asumiendo que va, de hecho lo estaba hablando con un cliente que he hablado justo ahora, que hemos grabado una llamada de testimonio, que empieza el cambio como con la sensación de, ostras, me voy al frente, me voy a la trinchera, a la guerra, a pasar hambre, a pasar penurias y a morir, ¿no? Y están ya como mentalizados de que van a pasarlo mal. Y luego se encuentran la grata sorpresa de que no hay hambre, no hay restricciones excesivas. Y luego está el otro perfil, que es que el otro extremo, de una persona que igual piensa
cambiando 4 cosillas, sin realmente hacer un cambio profundo, ¿no? En los hábitos y en el día a día, pues puede conseguir el cambio. Y ciertamente pues sí que hay que hacer ciertas renuncias, evidentemente, ¿no? No vas a perder 10 kilos o perder 15 kilos si no cambias tampoco un poco la persona que eres y los hábitos que tienes en el día a Ujú. día. Entonces, es un poquito encontrar ese equilibrio, ver realmente hasta qué punto te merece la pena apretar o no. Pero vamos, en general, con el enfoque que yo tengo, las personas a las que yo llevo que no van a salir a competir en culturismo ni nada de esto, Ujú. que quiere perder un poquito de peso, estar más sana, estar mejor, no hace falta machacarse ni mucho menos. Muy bien, pues tío, hay una cosa que es con la que quería iniciar el podcast y es, últimamente escucho en muchísimos vídeos, muchísimo, lo de que el agua no hidrata. Cuéntanos, tío. O sea, lo escucho muchísimo. Justo bebo un trago de agua aquí en mi taza favorita. Vale, pues esto es una de las tantas cosas de redes sociales que no tienen ni pies ni cabeza. Y entonces, eh, sencillamente, no he escuchado muy en profundidad los argumentos de la... Bueno, sí que los he escuchado, pero me refiero, no hay nada, no hay ninguna explicación profunda basada en evidencia científica Ujú. de estudios que hayan comparado un agua normal como la que tengo yo ahí al grifo con un agua con sal, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ellos dicen, para ver cuál hidrata más y cuál hidrata menos. Es un disparate, sencillamente, ¿vale? Y al final, es que sí, ellos argumentan, este tipo de gente, por lo menos lo que yo he visto, que claro, como el agua en nuestro cuerpo necesita de cierta disolución de sales, ¿no? Pues en este caso sodio, también el cloruro, una serie de los electrolitos, ¿vale? Lo que se Ujú. conoce como electrolitos, para poder entrar dentro de nuestras células y para poder cumplir sus funciones. Entonces ellos asumen que tenemos que incorporar esos electrolitos artificialmente en nuestro agua para que nos hidrate. Ujú. Casualidad que nuestro intestino, ¿vale? Que es el órgano que se encarga de coger todos los nutrientes que vamos metiendo por la boca, es el que también se encarga de ir gestionando todo ese proceso, ¿vale? Entonces, en realidad, no hay ninguna razón, ¿vale? Real para para echarle sal al agua, ¿vale? A no ser que seas un deportista a lo mejor de alto rendimiento, que estés haciendo un entrenamiento largo, en un entorno caluroso, que estés sudando mucho, y allí quizás sí haya que reponer un poquito esos minerales. Pero el señor Manolo de 50 años que se levanta por la mañana no tiene que echarle sal al agua, ni mucho menos, ¿vale? Puede estar perfectamente hidratado bebiendo agua normal, normalmente respetando las señales de sed de nuestro cuerpo, hasta que ya nos hacemos mayores y ahí eso se desbarajusta un poquito, Ujú. pero no, es una tontería gigante, vamos. Es que lo he llegado a escuchar muchísimo y sí, decían efectivamente el tema de los electrolitos, que a nivel mitocondrial no recibe lo que deberían de recibir, etcétera. Es que David, a ti te viene un tío con abdominales, guapo de cara, con la barba bien recortadita, tal, una tabla de madera en la mesa, ¿no? Y te empieza a hablar de las mitocondrias, te empieza a hablar de los electrolitos, te empieza a hablar de la hidratación celular, de una serie de conceptos que te suenan científicos, que Ujú. suenan a que se sabe, pero en realidad es todo pura parafernalia Ujú. y puro escaparate, ¿vale? En esencia, al menos en eso. Otras cosas a lo Sí. mejor igual se pueden debatir, puede que tengan razón en algunas cositas más, pero en ese tema es pura falacia de autoridad, al 100%. Yo es que muchas veces lo pienso, cuando me salen muchos vídeos de alimentación, yo no es que sepa mucho, pero algo sí que sé, pero porque me gusta mucho. Siempre me gusta el cuerpo, la mente, la nutrición, la fisonomía, el dormir, todo lo que viene a estar relacionado con el bienestar, siempre me ha llamado mucho la atención. Y veía muchísimos vídeos de gente con lo de que el agua no hidrata, etcétera, etcétera, el despiértate a las 3 de la mañana o 4 de la mañana para hacer ejercicio, aunque duermas 3 horas o 4, que yo también en ese sentido lo veo un poco... Sí, ahí, bueno, si quieres mi opinión, pues eh, lo mismo, es una tontería gigante. Una tontería gigante. Al final yo lo veo que es como em, idiotez disfrazada de estoicismo, ¿no? Y de soy un tío con una mentalidad dura, que no necesito dormir, soy un hombre, ¿no? Va muy asociado como a la masculinidad moderna que hay ahora, esta corriente que hay también de masculinidad. Trabajo más horas que tú y por tanto soy mejor que tú. Al final, si entendemos un poquito de fisiología y de salud, nos damos cuenta de que es una tontería. O sea, el cuerpo necesita dormir suficientes horas de suficiente calidad para poder funcionar de forma óptima. Ya está, es lo que no podemos manipular cómo funcionamos, para producir más ni nada. Entonces, ahí lo tienes. Sí, yo efectivamente, hace bastantes años, ahora 10 años, cuando, o 11, cuando empecé el gimnasio así poco a poco, ¿Mm? tenía muy en mente eso, que era mejor, por ejemplo, dormir 5 horas, pero ir al gym, ir al gimnasio al menos, cumplir, en vez de dormir esas 7 horas y media, 8. Bueno, ¿el mejor para qué? Esa es la pregunta, ¿no? Si te quieres poner fuerte, pues hombre, si no entrenas, no te vas a poner fuerte. Si entrenas y duermes poco, a lo mejor sí, ¿no? No es lo óptimo, pero a lo mejor sí. Pero si lo que quieres es vivir tranquilo, tener salud y estar feliz,
pues también habría que verlo, ¿no? ¿Qué significa para ti entrenar? Al final la base es que dormir es muy importante, es el mensaje que se tiene que Ujú, llevar la gente. Descansar suficientes horas es muy importante porque el sueño afecta a un montón de procesos que luego nos afectan en el día a día, tanto ujú, en el tema de pérdida de peso y de estar bien físicamente en ese sentido, como a nivel de salud y de prevención de enfermedades como el cáncer, sin ir ujú. más lejos, o las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y, y sacar horas de sueño para intentar ser más productivo, para poder entrenar más o para poder no suele ser una buena estrategia. Así que mi punto de vista es que estemos alejados de ese tipo de mensajes, vaya. O sea, el sueño es importantísimo y no menos. Pero al final sí que es verdad, como todo en esta vida, si tú no comes te mueres, si tú no bebes te mueres, pero si tú no duermes te mueres antes incluso. Entonces al ¿Mueres antes? final, Sí, sí. El mayor tiempo que ha estado una persona sin morirse, sin dormir, es de 11 días. ¿Vale? pues Que nadie mira. lo intente en casa, no me hago responsable, no intentéis superar este récord, pero para que te hagas una idea de la importancia del sueño. O sea, a los pocos días de estar con una privación de sueño se ve en los estudios que se han hecho que la gente empieza a perder la cabeza. Ujú. Incluso además pasadas 48 horas, así, o sea, con 2 días o más o menos ya empiezas como a alucinar y demás. O sea, tiene que ser, uf, no lo quiero probar. Además, yo soy Yo tampoco. epiléptico, sufro de epilepsia y el sueño es reparador, cuanto más. O sea, pero a lo bestia. Una pregunta, o sea, más bien, más que una pregunta es otro tema que sale en todos los sitios es el tema del ayuno intermitente. ¿Qué opinas del ayuno intermitente, tío? Otro, otro clásico. Pues a ver, el ayuno intermitente es una estrategia nutricional, vamos a explicarlo así brevemente Ujú, para la gente que no tenga ni idea. La gente que viva debajo de una piedra, porque es algo de lo que se está hablando muchísimo y sobre todo estos últimos años atrás. Y básicamente consiste, pues lo dice su nombre, ¿no? Ayuno, no comer, intermitente, no comer por fases, ¿no? ujú, Entonces es una estrategia donde tú pasas, según el tipo de ayuno, 12, 14, 16, 20, 23 horas sin comer y metes toda la comida en una franja de horas más corta, ¿no? Entonces eso te pide pues, a que hagas menos comidas al día y concentres más las comidas. A nivel práctico, si hablamos de pérdida de peso únicamente, es una estrategia que puede tener sentido en algunas personas. Vale, esto sí que creo que es algo muy individual, depende de cada uno. Yo he trabajado con bastantes pacientes ya y hay algunos que les va bien porque pues hacen una comida grande, se sacian y van perfecto. A lo mejor pues por la mañana quieren dedicar más tiempo a trabajar y el hecho de desayunar les hace estar un poquito más pesados o no quieren cenar por la noche, ¿no? Porque quieren irse a la cama más ligeros. Pero hay otras personas que intentan hacer el ayuno, se fuerzan a no comer durante la mañana y cuando llega el mediodía, abrasan como si no hubieran comido en su vida, ujú, porque compensan esas calorías que no se han metido durante el día durante la mañana, vaya, la compensan luego. Entonces, no hacemos nada. Eso a nivel de pérdida de peso, ¿vale? Muy individual, puede ser que te funcione. Si alguien lo quiere probar, es totalmente seguro y para la mayoría de personas y no habría demasiado problema. Luego, a nivel de salud, también se habla mucho de esto, se lo pone en un pedestal, sobre todo este fenotipo, ¿no? De divulgadores que hemos hablado antes, de que van sin camiseta y con la tabla de madera, estos suelen hablar mucho de ello también. Y realmente aluden a que el ayuno intermitente es digamos que es algo natural y ancestral que hemos hecho siempre, por tanto es bueno para nosotros. ujú, Hablan un poco pues, de la regeneración de las células, de la limpieza celular, la autofagia, ¿no? Esto que también se habla tanto. Y realmente sobre esto no hay evidencia concluyente. ¿Vale? No está demostrado, por ejemplo, que hacer ayunos de 14, 16, 20 horas ujú, sea mejor para la autofagia, o sea, para limpiar nuestras células de la porquería, para que la gente lo entienda, que simplemente estar en déficit calórico. ujú, ¿Vale? La autofagia se puede activar de varias maneras, físico, comiendo sano, y el ayuno podría ser una más, pero no está demostrado que sea mejor para eso, ¿no? Que tampoco, cómo lo mides, ¿no? ujú. En el día a día me refiero, o sea, ¿cómo sabes si estás teniendo una mayor autofagia o menos en lo que es Exacto. un poco ambiguo? Luego lo que sí que hay cierta evidencia es a nivel de ritmos circadianos, ¿vale? Hablando un poquito del descanso que estábamos hablando antes, Ujú, sí que está bastante claro que lo mejor es comer cuando hay sol fuera, ¿vale? En las horas de sol, y sí ujú, que parece que los alimentos sí que se procesan un poquito peor si comemos de noche. Entonces, eso, para quien lo quiera tener en cuenta, guay. Hay cosas mucho más importantes que hacer antes de eso, evidentemente. No te pongas a tratar de evitar comer de noche, ¿no? A lo mejor a las 10, que es cuando cenamos en España, y tienes un gran sobrepeso de quitarte, no entrenas y comes mal, pues ujú. tío, primero vea eso. Pero, como me has preguntado por el ayuno, pues eso es todo lo que te puedo decir. Perfecto, tío. Es que sí que es verdad que de ahí el tema de la dieta keto, que es la cetogénica, el tema de las cetonas que se producen en el cuerpo, etcétera, y la autofagia, como has comentado. La verdad es que se dio bastante, y a día de hoy sigue siendo bastante heavy el tema de la autofagia.
Entonces, claro, hay muchísimos vídeos que lo ponen, como has dicho, en un pedestal y hay muchas otras personas que dicen que es de lo peorcito. Pero sí que es verdad que la gente que dice que hay que tener muchísimo cuidado con todo eso son todo más comentarios. O sea, no suele ser gente, o sea, es como que si tú hablas bien de las dietas cetogénicas, es mejor que si hablas mal de ellas. Porque si las contradices un poco, por lo que he podido comprobar, se te echa la gente encima. ¿Y sabes qué pasa con esto, David? Ujú, Lo hablé con un amigo, hace un tiempo lo estuvimos hablando y que él también se dedica a lo mismo que yo y dije, tío, ¿por qué la gente se toma tan a lo personal la nutrición? Porque tú parece que puedes meter... O sea, te digo en serio, ¿no? En ciencia y en ciencias de la salud, la gente no se pone a debatir normalmente si un fármaco es mejor que otro o la fisioterapia, ¿no? Que la terapia manual no es tan efectiva como queremos. ujú, Pero en cambio, si dices algo de nutrición que toque un poquito a otra persona, ya se haces al cuello. Entonces, parece que estamos como en un... Es una especie de mundillo, ¿vale? Que al final es una especie de circo ujú, donde cada uno quiere tener la razón absoluta cuando a lo mejor esa persona ni siquiera se ha formado ni siquiera ha investigado y no ha ujú, salido un estudio científico, ¿sabes? Pero ¿qué pasa con la alimentación? Que si yo digo que, por ejemplo, comer jamón serrano no es bueno para la salud y tú comes jamón serrano cada mañana pensando que es buenísimo, tú ujú, te sientes mal, evidentemente. Entonces vas a salir a defenderte con uñas y dientes de esa acusación que yo te he hecho sin hacértela, ¿sabes? ujú, Y como todos tenemos que comer y tomar decisiones en ese sentido, asumir que estamos tomando las decisiones equivocadas o que no son las mejores, pues puede ser doloroso y por eso yo entiendo que es por lo que nos tomamos tan a pecho el tema de alimentación. Entonces, volviendo al tema de la dieta cetogénica, es un poco lo mismo, pero llevado al extremo. La gente que hace keto, como es algo tan extremo, ¿vale? Y tan difícil también de llevar, eh, yo siento y veo que son gente que se toman la dieta como algo más que una dieta o que una alimentación, más ujú, como un estilo de vida. A veces va muy ligado con un discurso conspiranoico, ¿no? De ellos contra nosotros, el sistema que te quiere enfermo y que corrompe la ciencia ujú. para que no quieran ver que esto es lo mejor, esto es lo que hemos hecho ancestralmente, y la Agenda 2030 y todo este tipo de argumentos que son falacias en realidad, para tratar de venderte su verdad, ¿no? Como una especie de verdad privilegiada que solo conocen ellos Ujú, y claro, en esencia, pues no deja de ser un método milagroso y mágico más. La cetogénica lleva conviviendo con nosotros, no desde los años 80-90, desde los 2000 con la dieta Dukan por lo menos. ujú. ¿Vale? Ya va cambiando de nombre porque la gente se va dando cuenta de que es una tontería y no funciona y tienen que cambiarlo un poquito, tienen como que lavarle la cara. Pero en verdad es lo mismo. La Dukan que te decía, pues oye, quita los hidratos, mete más proteína, grasas, etcétera. La dieta cetogénica que tenemos ahora de los gurús estos ancestrales es, es tres cuartos de lo mismo, pero con una especie de lavado de cara marketingiano para metértelo en un calzador y que sea un poquito más atractivo para la gente. Sí, literal. Yo creo que también tiene que ver lo que comentamos al principio, que al final la alimentación, como es algo que yo creo que la gente en sí, por la vida tan ajetreada que lleva y el poco tiempo que tiene, y el agobio que tienen, y el estrés, la ansiedad, el no dormir y tal, creo que se resguardan mucho en la alimentación como la panacea de lo mejor para tu vida. Que sí que es verdad que es increíblemente importante, pero para mí, al menos para mí, creo que incluso dormir es más importante. Están ahí, Claro. diría. Y, a ver, habría que comparar contextos más bien, ¿no? De, ostras, También. dormir un poquito menos de lo normal y comer bien perfecto o dormir muy poco y habría como que compararlo. Pero es que al final lo que te venden estos gurús es eso. Que si tienes mi método keto ancestral super hombre, no voy a decir nada, ninguno en concreto para no tal, pues tú vas a ser un macho con testosterona alta, con Ujú. mucha energía, vas a ser un hombre de verdad, vas a estar mucho más fuerte, más definido, vas a tener abdominales como yo. Luego las pastillas que me meto y las inyecciones no te las cuento, eso ya, eso no Exacto. te lo digo. Y al final, claro, la gente igual se queda con la sensación también de que la alimentación les va a salvar de todo. Y yo como dietista nutricionista tengo que decir que es muy importante, pero no lo es todo, ¿vale? O Ujú. sea, una alimentación no puede curar un cáncer, Ya, no puede hacerlo, puede ayudarte a prevenirlo, a tener menos riesgo de, pero llega hasta donde llega. exacto. Y vi en un vídeo tuyo que para la absorción de la grasa, o al menos para no coger tanto peso, por así decirlo, ayuda mucho el consumo de la fibra. ¿Cómo funciona la fibra en sí en el cuerpo? Muy bien, pues me encanta que saques este tema porque la fibra tengo la sensación que es como el gran olvidado Mm, injustamente del mundo de la alimentación, ¿no? Todos hablamos de la proteína, que si quieres luego tocamos ese tema, podría estar hablando de eso horas y horas, solo de la proteína,
Y todo el mundo como que parece que tiene el foco puesto en cosas que venden más, evidentemente, porque detrás de la proteína pues hay mucho dinero, hay una industria muy potente. Estamos desviando la atención de lo que se ha demostrado que tiene más impacto en nuestra salud, lo primero, y en nuestra composición corporal, lo segundo. Entonces, la fibra, al final, no dejan de ser una amalgama, ¿vale? Un cajón desastre de un montón de sustancias que hay en los alimentos de origen vegetal. Sobre todo son carbohidratos de distinto tipo, Ujú. que si no se digieren o se digieren parcialmente, o sea, no los podemos digerir al 100%, y precisamente eso es lo bueno que tienen, ¿vale? Que ocupan volumen, como no los podemos absorber al 100%, no tienen calorías o tienen menos calorías que los carbohidratos normales, y ejercen un gran efecto saciante en nosotros. Y además le sirven como alimento a la microbiota, a las bacterias buenas que tenemos en el intestino, que nos ayudan con muchas funciones. Además, luego la fibra, según qué tipos de fibra, pues nos ayudan a absorber menos colesterol, por tanto bajan el colesterol en sangre, Ujú. preveniendo así el riesgo cardiovascular. La glucosa también ayuda a mantenerla más estable, ¿vale? El azúcar, por tanto ayudan a prevenir la diabetes. Tienen efecto antiinflamatorio en el intestino, ayudan a prevenir el riesgo, por ejemplo, de cáncer de colon. Ujú. Y están dentro, lo más importante es que están dentro de alimentos, que son los alimentos vegetales integrales, ¿vale? O sea, los que no han sido procesados o no han sido ultraprocesados, para entendernos. Ujú. Y tienen además de la fibra, pues un montón de otros compuestos que también son buenos para nosotros. Entonces, eh, la principal vía por la que la fibra nos ayuda a perder peso es porque es muy saciante y apenas aporta calorías. Ese sería como el principal motivo. ¿Y no genera como una capa en el estómago o algo así la propia fibra? Creo A recordar. ver, forma como una especie de. O sea, la fibra, hay dos tipos de fibra, ¿no? La soluble, la insoluble, luego está la fermentable, la no fermentable. Hay como diferentes clasificaciones. Entonces sí que hay fibras que forman una especie de, bueno, en lo que es el bolo alimenticio, que luego se convierte, pues hablando así en plata, en el árbol de Navidad que sale al váter, ¿vale? Sí. Eh, pues obviamente pueden aumentar la masa del bolo, ¿no? Y bueno, luego pasa a llamarse de otra forma, no me quiero meter tampoco en esto. Y eso pues nos ayuda por una parte, que es un poco también lo que quería tocar con la fibra, ¿no? Eso Ujú. nos ayuda mejor, que mucha gente asocia la fibra solamente a ir mejor al baño. Ujú. Pero además de eso, también como ocupa más volumen, tiene más efecto saciante y también hace pues, que no se absorban totalmente los carbohidratos, ¿vale? Por eso lo que he dicho antes del azúcar en sangre, que ayuda a bajarlo un poquito. Ujú. Ayuda también a absorber menos calorías. Es muy loco y poca gente lo sabe, Ujú. pero una persona que coma 2.000 calorías, dos personas iguales, ¿vale? Imagínate, dos gemelos, dos David, como tú, ¿vale? Ujú. Exactamente igual, todo igual, comen las mismas calorías, se mueven el mismo ejercicio, uno come más fibra que el otro. Pues el que come más fibra va a absorber menos calorías y por tanto va a adelgazar un poco más, ¿Y, ¿vale? Que el que y cómo funciona eso? O sea, ¿por qué la fibra es capaz de absorber de esa manera? Vale, pues un poco por lo que te he comentado antes, porque forma una especie de masa, ¿vale? Donde algunos nutrientes, hidratos, grasas, se quedan secuestrados. Entonces el intestino, ¿vale? Que lo que va haciendo es ir captando esos Ujú. nutrientes para meterlos para adentro, para el cuerpo, pues no llega a pillarlos. No Vale, llega como hay secuestrados y se van por el váter. qué bueno, tío. La verdad es que en cuanto a fibra, sí que es verdad que yo todo, de lunes a viernes, bueno, incluso casi todos los días de la semana, por así decirlo, suelo desayunar, porque claro, yo trabajo muy pronto, yo me despierto a las 5:40 y a las 7 ya estoy trabajando. Guau. No habrás, Entonces, ¿Mm? perdona que interrumpa, no habrás hecho un curso de yados, ¿no? Si no, ¿cómo eres capaz de despertarte a esa hora? Pues es complicado, ¿eh? Porque antes sí que es verdad que me despertaba a las 7 me despertaba y eso sí, pero estar ya trabajando a las 7 y despertándome a las 5:40 hostias, tío, revienta. Por eso mismo, yo lo que hago es me acuesto a las 10 de la noche y ya de Ujú. 10 a 5:40 pues quieras que no, si... Además siempre duermo en el mismo rango de horas o intento dormir en el mismo rango. Perfecto. Y Vale, luego, hace- y luego lo que suelo hacer mucho que es una pregunta bueno, es un tema del que me gustaría hablar contigo, que es el tema de los frutos secos. Yo soy mucho de consumir nueces, porque para mí es de los mejores frutos secos, y porque tienen omega 3 aunque sea solo del tipo ALA, y no de HA y EPA, porque eso es de los ácidos grasos de los pescados y tal, pero yo sí que consumo nueces. Entonces mucha gente cuando ve que yo consumo nueces me dicen, oye, ¿tú quieres perder peso? O sea, yo quiero sentirme bien, pero evidentemente pues no está mal perder algo de peso. Y la gente le tiene mucho miedo a los frutos secos, pero muchísimo. ¿Qué opinas, tío? Pues yo en mi experiencia clínica me he encontrado como lo contrario, que la gente se los come a puñados porque son saludables, entonces tienen como la concepción de saludable igual a me ayuda a perder peso.
Los frutos secos son, como bien has dicho, lo has hecho perfecto. Encima te has aprendido bien esa teoría, ¿no? El EPA, el DHA. Soy un poquito friki, soy un poquito friki. Muy bien, así me gusta, tío. Los frutos secos son de los mejores alimentos que hay, es un grupo de alimentos muy importante, muy interesante, pero es verdad que tienen bastantes calorías, que tienen mucha grasa. Ujú. Es cierto que si queremos perder grasa, habría que vigilarlos. Me duele decir esto con todo el dolor de mi alma, tengo que decir que hay que vigilarlos y pues sí que ahí podría ser interesante pesar la cantidad o coger un puñadito, no pasarte mucho, ¿no? Porque es muy fácil pasarse de calorías comiendo frutos secos. Claro, yo lo que, o sea, como yo lo veo es, me despierto muy, 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 muy pronto, a las 7 ya estoy trabajando, necesito algo de energía y eso, y la grasa al final es vegetal, ¿no? Se le llama, la grasa de los frutos secos como grasa vegetal. Y es grasa vegetal porque los frutos secos salen de los árboles, Claro, básicamente. exacto. Entonces, claro, al ser grasa vegetal, si me lo como a esa hora, tampoco es que me pasa. O sea, yo me como 7 8 nueces y ya, y paro. Y no vuelvo a comer frutos secos en todo el día. Entonces, Bueno, pues ya está. Al final, lo importante es que el cómputo total diario pues te salgan las cuentas, ¿no? Para las calorías que tú necesitas. Entonces, si te va bien comerte un puñadito por la mañana porque te da un poquito de energía, no es muy pesado digerir y demás, con un café, oye, pues vas genial al trabajo. toda la gente, los clientes tuyos que intentan perder peso, que están intentando perder peso, ¿tú les aconsejas algún tipo de fruto seco en específico, al menos como snack o entre comidas? Claro, yo normalmente les digo que coman los que quieran, siempre y cuando sean naturales o tostados, ¿vale? Los cacahuetes fritos estos esos no valen. Los que van rodeados de miel y esos tampoco valen. Y los que van rodeados de chocolate y son bombones en realidad tampoco sirven. Que están buenos, pero no. Bueno, esto ya para de vez en cuando. Pero sí que es cierto que las nueces, por ejemplo, tienen bastante más omega 3 que los demás. Entonces, una persona que no esté acostumbrada a comer pescado azul, por ejemplo, pues es interesante incorporar nueces o semillas como de lino o de chía que tienen también bastante omega 3. Claro, yo es que, digamos que es un tema un poco complejillo, pero yo desde que sufro de epilepsia, que llevo siendo epiléptico sus 10 años con la tontería, voy a cumplir en el 12 del 12, desde diciembre, cumplo 31 años, llevaré alrededor de 11 años o así con la epilepsia. Y estuve muy, muy, muy metido en todo lo que viene a ser beneficioso para la memoria. Porque yo a partir de sufrir mi epilepsia por el hipocampo, etcétera, etcétera, que tengo jodido, por así decirlo, empecé como, fui viendo cómo mermaba mi memoria. O sea, cómo se me dificultaban muchas veces el recordar cosas. Entonces dije, vale, me meto mucho en eso. Por eso mismo el tema del omega 3, el magnesio, el dormir bien, alimentarme bien, beber mucha agua, para el tema de ejercicio para la oxigenación del cerebro, etcétera, etcétera. Es como que me metí mucho, mucho en ese campo y yo al final tiré por informática. No tiene nada que ver. Que tampoco es que me guste mucho, pero digamos que bueno, al final es lo que hay. Y es eso, me gustó bastante y por eso mismo es una de las razones por las que te hablé. Por el tema de todo esto de la alimentación, que me he ido un poco, pero bueno. Y volviendo al tema anterior de los frutos secos, después de las nueces, entre digamos las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, 11 de la mañana, me suelo comer 2 manzanas. Más que nada porque al final fruta al día sí que es verdad que como mucho como 2 manzanas y un plátano antes del gimnasio, que eso es un tema del que me gustaría hablar contigo porque recuerdo que tenías un vídeo que comentabas que cuidado con el plátano si lo que quieres es perder peso y demás. Sí. Ahí, bueno, el mensaje no era exactamente que Ujú, cuidado con el plátano, ni que sea un alimento malo, ni mucho menos, es una fruta. Pero sí que es cierto que dentro de las frutas, ¿vale? No es como la mejor si queremos perder grasa, ¿vale? ujú, No es que obviamente vaya a dificultar que perdamos grasa, simplemente que es una fruta que tiene menos agua que las demás y por tanto tiene más calorías, concentra un poquito más las calorías. Para que te hagas una idea, de hecho ese vídeo iba en esa línea. Un plátano ujú, tiene más o menos 80, 90, 100 calorías. Y esas son las calorías que hay en 300 gramos de sandía, que puede ser una raja bien hermosa. ujú. Entonces, a nivel de saciedad, como que compensa más ir a por esas frutas más que a por el plátano. Aún así, pues obviamente es un alimento que de la dieta en general es saciante, porque es una fruta que tiene como eso, 80, 90 calorías por 100 gramos, pero que dentro de las frutas quizás no es la mejor si queremos perder grasa. Tiene 80 calorías por 100 gramos más o menos. Y aproximadamente. O sea, un plátano en sí son ¿cuántos gramos de media? Eso, 100, depende de cómo sea de grande, pero bueno, más o menos por ahí. El tema de las kilocalorías, la gente se raya mucho con las kilocalorías porque, por ejemplo, tú estás en el gimnasio, haces ejercicio, yo qué sé, aeróbico. Bueno, anaeróbico, más de fuerza, ¿no? Más orientado a fuerza y demás. Entonces, claro, tú te comes un plato y dices, vale, el plátano tiene 80 kilocalorías
y lo que sea. Quemas al final, yo que sé, ponle 300, 300 y pico, más o menos en una sesión de 40 horas, no sé, depende del ejercicio y la intensidad. De 40 horas la sesión. No, no, 40 minutos, he hecho 40 horas. No jodas. Es verdad, se entendía, era por hacer la coña. No te preocupes. ¿Te imaginas? No, no, 40 minutos de una sesión anaeróbica. Sí que es verdad que mucha gente, yo creo que es lo que te he dicho, se raya mucho con el tema de las kilocalorías. Ujú. Claro, ahí es cierto que si hacemos cardio y ejercicio solamente para quemar calorías, pues te das cuenta de que, entre comillas, no merece la pena. ¿Vale? Porque para gastar 200 calorías tienes que estar un buen rato, sudar. Claro, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo funciona? Realmente tú vas quemando calorías con todas las actividades que haces al día, ¿vale? Tu cuerpo necesita calorías, que al final las calorías son energía, ni más ni menos. Para dormir incluso necesitamos calorías, para hacer la compra, para limpiar, para trabajar, para lo que sea. Y también para hacer ejercicio, para entrenar. Entonces tú gastas X y si tú acabas comiendo menos que X, estás en déficit calórico y entonces pierdes grasa porque esa diferencia que creas entre las que consumes y las que gastas, tu cuerpo tira de tus reservas, ¿vale? Idealmente de la grasa que tienes en el Michelin, para poder utilizarla y poder cumplir todas las funciones del día a día. ¿Qué pasa si tú no cuidas la alimentación e intentas compensar eso con ejercicio? Pues que te vas a dar cuenta de que tienes que hacer bastante más ejercicio del que quizá pensabas para poder quemar esas calorías que te estás metiendo de más por no cuidar la alimentación. Entonces, ¿qué es más importante, alimentación o entrenamiento? ¿No? La Sí. pregunta del millón. Para perder grasa, la alimentación es más importante. De hecho, solamente el exceso de calorías consumidas de más en las últimas décadas en Estados Unidos, solamente eso, y tener en cuenta el ejercicio, que hemos hecho cada vez menos ejercicio, eso puede explicar la epidemia de obesidad que tenemos hoy en día. Ujú. O sea, el aumento de peso que han tenido los americanos en las últimas décadas se puede explicar solamente con que han ido comiendo cada vez más calorías, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, siempre, obviamente es mucho mejor moverse que no moverse y vas a poder comer más si te mueves, caminas pasos al día, que yo esto le doy mucho por culo a los clientes con que den 6.000, 8.000, 10.000 pasos, todos los que puedan. Ujú. Si también vas al gimnasio, haces algún deporte que te guste, que te ayude a estar activo, pues un poco de pádel, fútbol, pero si no cuidas tu alimentación, vas a estar un poquito fastidiado en ese sentido. Claro, sí que es verdad que tú qué dirías a la frase, porque es que la he escuchado más de una vez, de andar no es hacer ejercicio. Pues depende de lo que entiendas por hacer ejercicio, habría que definir exactamente, pero puedo estar de acuerdo, sí. Claro, es que... Y me explico, andar es importante porque hay que estar activo, pero andar no es suficiente. Ujú. Este es el mensaje principal. Andar es importante, yo diría que es necesario, porque si tú vas a entrenar 4 veces al gimnasio a la semana, pero caminas 2.000 pasos al día porque estás todo el día sentado calentando la silla, entonces tú no eres una persona deportista, tú eres un sedentario que va al gimnasio de vez en cuando, ¿vale? Eres un sedentario. Y el caminar más pasos al día, pues mejora muchísimo la circulación de la sangre, previene enfermedades cardiovasculares, diabetes, un montón de Ujú. historias. Pero no es suficiente en el sentido de que si tú caminas mucho, pero no haces ejercicio intenso de fuerza, de potencia, resistencia, realmente no estás aprovechando al máximo todos esos beneficios y ventajas que tiene para la salud y para tu cuerpo del ejercicio físico. Entonces, por eso digo que no es suficiente. Y respecto a, imagínate, una persona, un cliente tuyo quiere perder peso, digamos que está en sobrepeso, ¿vale? ¿Mm? Y te dice, quiero perder peso, me gusta el gimnasio, pero me gusta más levantar pesas. No me gusta nada el cardio, absolutamente nada. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Porque seguramente más de uno que nos esté escuchando le pase eso. Más de uno que he tenido en el programa también. Vale, ahí yo les hago mucho hincapié en que es, obviamente, hacer pesas es muy importante, está muy bien, entrenar fuerza, pero lo que hemos dicho antes, no puede ser un sedentario que entrena. Sobre todo si quieres perder grasa, porque los pasos que hacemos en el día con tonterías, yendo a hacer la compra caminando, dejando el coche un poquito más lejos del trabajo para tener que andar 10 minutos, Ujú. esto va sumando, y la diferencia entre hacer 10.000 pasos al día y dar 2.000 puede ser una diferencia de, no sé, depende mucho, pero de 400, 500, 600 calorías. De que solamente eso ya puede marcar la diferencia entre si pierdes grasa o no. Ujú. Hacerle ver esto, que sería lo primero, la información y darle a entender lo importante que es caminar. Y luego, si no le gusta caminar, es importante ver cómo puedes hacer para que te guste y para que lo disfrutes. Oye, un podcast como por ejemplo el de David, te pones tu música que te mole, te pillas una cinta en casa, que es una inversión de 200 euros, y mientras estás con el móvil haciendo lo que sea o viendo una serie, te pones a caminar. Te vas con la bici y puedes a lo mejor cambiar el caminar por irte un poquito con la bici que igual te gusta más. Ujú. Si es por falta de tiempo, a lo mejor, pues si no puedes dar tantos pasos, vamos a hacer en casa un poquito de HIIT para moverte un poquito el cuerpo, para
cansarte un poco, ¿vale? Y ya por lo menos aumentar esa actividad física diaria. Entonces, esas son un poco las alternativas que yo le recomendaría a esa Ujú. persona. ¿Y cuándo recomendarías hacer ejercicio, por ejemplo, de fuerza, de intensidad? ¿A qué hora del día? Porque hay mucha gente que por temas de trabajo y tal termina haciéndolo bastante tarde, 8 de la noche, 9, 10. Aquí tú, como has investigado bastante el tema del sueño y ritmos circadianos, sabes la respuesta de que no es lo óptimo hacer ejercicio intenso muy tarde, porque eso activa nuestro sistema nervioso, hace que liberemos pues, dopamina, adrenalina, incluso también cortisol, y hace que luego cuando nos vayamos a dormir, pues estemos con los ojos como platos y sea más difícil conciliar el sueño. Entonces, partiendo de la base de que lo importante es hacerlo, si no te queda otra que hacerlo a última hora del día, pues hazlo a última hora del día, aunque sea un poquito más suave, aunque sea menos tiempo, pero Ujú. hazlo. Lo óptimo sí que sería pues por la mañana, a mediodía o a primera hora de la tarde, o sea, dejando un espacio entre ese ejercicio y la hora a la que te vas a dormir. Ok, ¿y tú crees que te iba a decir, el Mediterráneo medio cena muy tarde, tío? Sí, bastante, Es- bastante, sí, sí. Eso también te sale la respuesta seguro, David. Y es un mal hábito que tenemos los españoles. Esto a nivel cultural es verdad que pasa solo por aquí. Te vas a Alemania, te vas a Inglaterra, te vas a Noruega y la gente cena pronto. Ahí también es verdad que el sol se pone antes, pobrecitos ellos. Pero, pero sí que es verdad que estamos muy mal acostumbrados a cenar tarde. Entonces, si retrasáramos la hora de la cena a las 8 por ejemplo, a las 7 8 y media, y nos vamos a dormir a las 11 pues Ujú. sería mucho más beneficioso para nosotros que cenando tan tarde y dejando tan poco tiempo entre la cena y el sueño. Sí, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Latinoamérica sí que a las cenan más o menos sobre las 7 o las 8 de la tarde. Mira, Así que también porque llevan un estilo, un ritmo de vida también distinto, entran mucho más pronto al colegio que nosotros, por ejemplo, porque yo al menos cuando era pequeño recuerdo entrar entre las 9 9 y media y creo que ellos entran a las 7 de la mañana o más o menos, o oh, 7 y media, haciendo cálculos. Entonces, claro, imagino que al final es lo que hay que, en parte yo creo que es hasta más sano, ¿no? En parte también, creo. Porque al final es cuando justo está empezando a salir el sol, si vas al colegio justo cuando está empezando a salir, pues casi que mejor que cuando, como me pasa a mí, que voy al trabajo y es de noche. los españoles somos cartones para todo. Desde luego. Y algo que la gente suele, o sea, seguramente a tus clientes yo creo que es de las principales cosas que le des, tienes que como inculcar, es el tema del picoteo. Picar entre horas, esas ganas de dulce, esas ganas, ¿cómo pueden combatirlo? Vale, esa es una caja de Pandora tremenda, el tema del picoteo, la ansiedad por la comida. Es un tema bastante complejo y realmente es un tema multifactorial, ¿vale? Al menos como yo lo veo. El picoteo, las ganas de picotear puede, bueno, aquí tenemos que diferenciar entre hambre fisiológica y hambre emocional, ¿vale? Que esto igual muchas veces se habla mucho de esto, igual lo has oído. No es que no es que una sea hambre real y la otra sea hambre ficticia, porque al final si tienes hambre emocional y te comes el chocolate, pues eso es muy real también. Pero sí que es cierto que responden a señales diferentes, ¿vale? Nosotros cuando tenemos hambre, hambre de verdad, es porque nuestro cuerpo detecta que tienen menos energía, menos nutrientes de los que están necesitando, demandando en ese momento. Entonces, activa una serie de señales de, oye, una sensación localizada en la zona de la barriga, lo típico, ¿no? Que nos ruge un poquito la tripa, estamos como un poquito más cansados, nos apetece comer casi cualquier cosa, ¿sabes? Como que somos menos selectivos a la hora de qué nos apetece comer. Y cuando tenemos hambre emocional, normalmente no es porque nuestro cuerpo tenga bajos niveles de energía, sino porque tenemos una emoción que nos está disparando la señal, ¿vale? De que tenemos que ir a la nevera a comer algo. Ahí nos suele apetecer algo concreto, y no suele ser brócoli precisamente, suele ser más bien chocolate, unas patatas fritas, unos tal. Y lo que tenemos que hacer en esas circunstancias, una vez lo hemos identificado de que, vale, este picoteo que me está apeteciendo hacer realmente no es porque tenga hambre, porque a lo mejor pues he comido hace poco y realmente me siento bien, pero por esto, es sobre todo hacer un ejercicio de poner conciencia e identificar qué emoción está precediendo a esa sensación de querer comer. ¿Vale? Muchas veces comemos por emociones. Me siento aburrido, no tengo nada que hacer, estoy en casa toda tarde, me voy a la nevera a ver qué hay. Llego estresado del trabajo porque mi jefe me ha echado la bronca, voy a la nevera y por lo menos me doy el capricho. Con mi mujer, tal, o incluso emociones positivas, ¿no? Estoy celebrando algo, pues ostras, qué bien, vamos a beber, vamos a comer un montón. Es algo muy cultural en España, ¿vale? La cultura y el cómo nos han criado influye muchísimo en esto. En España cualquier cosa la celebramos con comida y eso Literal. es un problema en este sentido. El cómo nos educan nuestros padres influye bastante también, ¿vale? Esto sí que lo he visto varias veces
en pacientes que son incapaces de dejar de comer cuando ya están saciados, porque de pequeños les daban la turra con que tienes que limpiar el plato, que es una falta de educación, que piensan los niños que están pasando hambre, Ujú. todas estas cosas que las madres, con toda su buena intención, porque piensan que es lo mejor, nos dicen, luego de mayores hacen que seamos incapaces de parar de comer, que tengamos ansiedad e impulsividad con la comida. Entonces, es un montón de factores los que intervienen ahí y habría que trabajar en cada caso concreto según lo que le esté pasando a esa persona. Claro, de ahí luego, por ejemplo, el tema del sobrepeso se desregulariza mucho el tema de la ghrelina y la leptina, ¿no? De las hormonas del hambre y de la saciedad, que como que se desbarajustan a lo bestia. ¿Qué nivel tienes, David? ¿Cómo ya Nada. manejas los conceptos ahí técnicos de hormonas? Esto en la carrera de nutrición no todo el mundo se lo sabe, lo de la leptina y la grelina. Ya, Sí, sí, sí. Y hay una cosa muy curiosa que ya que me has comentado antes que te molan las curiosidades y mm, así, y aprovecho que me encanta esto para darte la turra a ti perfecto. también. Em, las personas con sobrepeso, Mm, ¿vale? Se da una especie de círculo vicioso, esto lo he hablado en algún vídeo, es el de la resistencia a la leptina, ¿vale? Como has apuntado antes, la leptina es una hormona que libera nuestro tejido adiposo, o sea, la grasa que tenemos en el cuerpo, la libera, la grasa al final es un órgano, como cualquier otro, que actúa, ¿vale? Que va liberando cosas y va mm, haciendo sus movidas por el cuerpo. Entonces, la leptina se libera en la respuesta a saciedad, ¿vale? Cuando ya nuestro cuerpo ve que estamos servidos, que tenemos suficiente energía en el cuerpo, libera leptina para que vaya al cerebro y le diga al cerebro, oye tú, ya no comas más, que ya estamos bien, ya no hace falta pasarse, ujú, ¿vale? Por eso, en teoría, las personas con más grasa, las que tienen sobrepeso, tendrían que liberar mucha leptina y esa leptina le diría al cerebro, oye, ya no comas más, que ya estamos bien, ya ujú, no hace falta que nos pasemos. Entonces la pregunta es, vale, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esto, no? Porque yo veo que las personas con sobrepeso es el contrario, tienden a comer mucho, tienden a pasarse, les cuesta parar de comer, tienen atracones, tienen ansiedad. Lo que pasa, entre otras cosas, es que tienen resistencia a la leptina. Es como si esa leptina que su grasa está liberando ujú, no pudiera actuar en el cerebro, ¿vale? Y acabaran liberando mucha leptina, pero esa leptina no funciona, ¿vale? Como si tienes un montón de llaves, pero ninguna llave ujú, encaja exactamente con esa cerradura y es difícil abrirla. Entonces, básicamente por eso, aunque su cuerpo les está señalizando que ya están muy llenos de energía y no hace falta comer mucho más, entonces ellos les cuesta más parar porque no pueden sentir esa saciedad que a lo mejor las personas con menos peso sí que sentimos. De hecho, muchos clientes a mí me lo dicen, cuando van perdiendo peso, ya cuando han perdido 10, 15 kilos, ostras, Enrique, es que ahora me sacio bastante con lo que me pones y no tengo más hambre, cuando antes me apetecía picotear mucho más, me quedaba con hambre y en parte se puede explicar por esto. ujú. Es exacto. Yo es que lo leí hace bastante tiempo y además leí un estudio que es exactamente lo que has comentado de que la gente con mucho sobrepeso no es consciente, o sea, el mensaje de la leptina no llega bien y entonces pues eso, no se sacian y es un círculo vicioso como has dicho. Aquí, David, con esto podemos abrir el melón también de, no, es que la gente está gorda porque quiere, es que la gente que no pierde peso es porque no tiene fuerza de voluntad. Cuando tú te pones a investigarlo a fondo y te das cuenta de este tipo de cosas, ¿no? De que la gente con sobrepeso no se sacia como tú y no vive todo esto de la misma forma que tú, te das cuenta de la tontería que es decir todo esto. Sí, además, tío, luego el tema del sobrepeso, yo creo que mucha gente lo subestima un poco el hecho de verte gordo y decir, estás gordo, asco das, qué asco das. Lo dice mucha gente, pero luego el tema de estar gordo también tiene que ver muchas veces, o en gran mayoría, con situaciones psicológicas. Pues si Por tú no supuesto. estás bien en tu día a día, las probabilidades de que termines con un sobrepeso aumentan. Entonces yo creo que mucha gente como que empatiza menos, o sea, empatiza poco. Te ve gordo y dice, Buah, este está gordo, este no hace ninguna mierda, este es un vago, este está, etcétera, etcétera, sin pensar, espérate, porque a lo mejor esta persona está así porque lleva unos años muy jodido o ha perdido a seres queridos o lo que sea, está en deuda hasta las trancas, etcétera. Por supuesto, tío, por supuesto. Esto está estudiadísimo, es así, es tal cual lo has dicho, o sea, está estudiado. Está estudiado incluso que los médicos y los profesionales sanitarios dan peor atención a la gente con sobrepeso, los discriminan más. Esto Ujú, lo ha estudiado pues, en consultas de ginecología, etcétera. Y detrás de una persona con un sobrepeso, sobre todo bastante alto, hay problemas de este tipo, seguro, ¿vale? Yo lo he podido ver también cuando hablo con una persona delante que pesa 140, 150 kilos. ujú, Esa persona, cuando te paras a escucharla, tiene un divorcio traumático, no puede ver a su hijo. Se le murió su madre hace poco de una forma dramática. Ha entrado en un círculo de depresión, de trastorno por ansiedad, el trabajo está puteado, ha pasado penurias.
Este tipo de situaciones no se dan al azar, no se dan porque sí, no se dan porque no tengo fuerza de voluntad y no me gusta mucho comer y no quiero pisar un gimnasio. De hecho, esa gente es la que más lo intenta, es la Ujú, que más intenta hacer, la que más esfuerzo hace para tratar de revertir ese problema, porque son conscientes y porque lo saben. La gente tiene espejos en su casa y tiene básculas y si pesas 140 kilos sabes que tienes un problema. ujú, Entonces, nosotros desde nuestra ignorancia y cuñadez no tenemos que decirle a esa persona, no, está así porque quieres, porque si comieras menos estarías mejor. ujú, O yo también pude, tú también puedes. O no, tío, esa persona tiene un contexto diferente, ha vivido unas cosas que tú no, y no tienes ni idea y no tienes derecho tampoco a meterte en su vida y a opinar sobre cosas que no sabes, ¿no? Porque ujú, lo primero es tener ese respeto hacia esa persona. Desde ese punto, entendiendo todo eso y entendiendo que al final el sobrepeso es algo que depende en parte de nosotros y en parte no, porque hay un ujú. montón de factores que influyen, son totalmente random y aleatorios, ¿vale? La familia en la que creces, si estás en una familia desestructurada, si no, cómo te trata tu jefe, si tienes un divorcio, si qué relación tienes con tus padres. Si todo eso influye en el sobrepeso, no es algo que esté en nuestra mano al 100%, pero sí que está en nuestra mano intentar cambiarlo y tener la voluntad de, oye, voy a ver qué tiene más sentido para mí y qué estrategia tiene más sentido para mí. Ujú. Y a partir de ahí ir dando pequeños pasos hacia adelante. Es a lo que me dedico yo, básicamente. O sea, haces bien, haces bien. Yo creo que se necesita más gente que intente motivar, pero motivar desde el lado bueno, como hemos hablado, en plan desde el prisma correcto. Sí, Porque al final también hay que tener muchas cosas en cuenta y además de todo esto que hemos hablado también que cada cuerpo es un mundo. Puede ser un ectomorfo o puede ser endomorfo totalmente y entonces tener unos huesos más anchos o tender más a coger peso. sí. Más que el tema de los huesos anchos, que sí que suena como más a excusa, es la genética, ¿no? La genética en parte Ujú, nos predispone y sí que puede hacer que ante una serie de circunstancias una persona no engorde y se quede bien, entre comillas, y otra persona sí que pille un buen sobrepeso. Luego otro tema importante es que el hecho de hacer sentir mal a una persona por su peso, lejos de ayudarle, le va a perjudicar más todavía y va a hacer que se mantenga en ese bucle de que me siento mal por estar gordo, tengo más estrés por estar gordo, este estrés, una persona con una mala reacción con la comida, ¿dónde va? A pegarme más atracones, a engordar más todavía, me siguen discriminando más, me meto más atracones y es un círculo vicioso bastante jodido. Así exacto. que mejor animar a esa persona, intentar ayudarle, darle un mensaje de motivación, ¿no? De, estoy aquí para ayudarte, te quiero, estoy contigo en esto, o ante la duda, callarse la puta boca, pero nunca tratar de hacer sentir mal a alguien o decirle comentarios fuertes, porque primero esa persona ya lo sabe, ya sabe que tiene que perder peso, Ujú. seguramente lo haya intentado, y no una vez, ni dos, ni tres, sino miles de veces, y en segundo lugar, le puedes perjudicar bastante. Yo es que no sé si te pasa a ti, pero yo, por ejemplo, o sea, no me considero, tengo mi Michelin, ahora sobre todo grasa visceral, que ahora hablaremos de la grasa visceral. Yo siempre he tenido muchísimo cúmulo en la tripa, pero luego veo que hay gente, por ejemplo, que tiene algo de sobrepeso, tampoco se le nota mucho, pero a lo mejor sí se le nota mucho en el brazo, ¿no? En plan, como que le cuelga un poco más, o lo mío es 100%, además de la papada, que es genético, yo creo, lo de mi papada viene de genética, el tema de eso, de la grasa visceral del Michelin ese. Ujú. Claro. Ahí, bueno, al final la distribución de la grasa en el cuerpo es un factor que sí que es totalmente ajeno a nosotros, ¿vale? No podemos elegir de dónde perdemos grasa, Ujú, y a dónde ganamos grasa tampoco. Y depende principalmente de la genética y de las hormonas. Ahí las mujeres tienden más a acumular grasa en la zona de la cadera, ujú. en la zona del pecho, en la zona del brazo, ¿no? En el tríceps, que es lo que mencionabas tú. Y a los hombres se nos van más a la barriga, por motivos hormonales, ¿no? La acción de la testosterona, de los estrógenos, etcétera, etcétera. Y, y ya está, no hay mucho por donde tirar ahí. Al final es, oye, ponernos a perder grasa y al final intentar que esa pérdida de grasa sea un proceso saludable, ¿no? Que los Ujú. prejuicios que esa grasa tiene en la salud sean lo menos posibles también. Y tener paciencia, al fin y al cabo. Luego sí que es verdad que yo leí hace muchísimo tiempo el tema de los adipositos con... Es increíble porque, o sea, no sé hasta qué punto, o sea, son cosas que leo y luego se me terminan olvidando. Pero los adipositos es algo así como los que, digamos que son los que chupan la grasa, los que se quedan con la grasa, pero que llega un momento en el que si engordan mucho, llega un momento en el que se dividen en vez de adelgazar. O sea que es como que es imposible que esos adipositos se hagan más pequeños, sino que se dividen. Y una vez se dividen, hasta donde tengo entendido, ahí se quedan. No sé si eso es verdad o no. Sí, no es un tema que controle al 100%, pero lo que has dicho es, hasta donde tengo yo entendido al menos, es cierto, ¿vale? Los adipocitos son las células que se encargan de almacenar grasa, ¿vale? Ujú, Nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos está formado por células.
y los adipocitos son las células especializadas en almacenar la grasa. Entonces, cuando ya van chupando mucha grasa, porque estamos comiendo mal, no movemos el culo, Ujú, etcétera, etcétera, entonces llega un momento donde ya, como no pueden llenarse más, se dividen. ujú, Y una vez que tenemos esa grasa, en vez de esos adipocitos morir o algo, van quitándose esa grasa que tienen dentro, pero se quedan ahí. ujú. Y efectivamente eso tengo entendido yo también que hace pues que una vez que podamos engordar más fácilmente en el futuro, básicamente. Pero bueno, no sé exactamente tampoco hasta qué punto, hasta Yo- qué nivel. yo- ¿sabes por qué leí sobre ello, tío? Porque tengo una amiga que está muy pesada con el tema de pues me hago una lipo, me hago una lipo, me hago una lipo. Y leí Mm, sobre la lipotransferencia. Y a ella sí que la lipotransferencia parece ser, porque está la liposucción como la conocemos, que es como que te saca la grasa y ya, que es más complejo, pero bueno, te sacan la grasilla. Y la lipotransferencia, que es como que te sacan la grasa y te la ponen en otro sitio para que cuando tú comas, la grasa vaya a ese sitio. Es como decirle al cuerpo, quiero que la grasa se acumule aquí. Es interesantísimo. Por eso hay muchas chicas que se hacen una lipotransferencia, no sé, de la barriga o de donde sea, y se la ponen en el culo. Fuera de coñas. Para al final tener más glúteo. O sea, acojonante. Yo flipé. Yo cuando lo vi dije, wow. O sea, por eso sé lo de los adipositos y demás. sí, 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 o sea, es interesante y a mí este tipo de cosas, con todo el respeto a la gente que se lo Sí. hace, ¿vale? Pero me parecen terribles, ¿eh? Es como, o sea, lo entiendo porque yo he hablado con gente que estaba en ese punto de me hago un bypass gástrico, me hago una liposucción. La liposucción creo, tengo entendido que no te la puedes hacer si pesas mucho. Tienes que primero quitarte el peso, es más para ya la grasa más localizada o la última grasa que quede. Pero sí que es verdad que es una solución bastante extrema, la verdad. Y, Pero y claro. muy peligrosa también, cada vez menos porque la cirugía va avanzando, pero cuando el bypass gástrico, que básicamente es o bien seccionarte una parte del estómago para saciarte antes, o bien pues ponerte como una especie de brida, ¿no? Para entendernos, ¿no? Para que esa parte no se llene. Eh, Antes, cada 200 operaciones que se hacían, a lo mejor 3 o 4 acababan con la muerte del paciente. Claro. Esto a lo mejor hace 20, 25, 30 años. Ahora ese proceso obviamente ha mejorado, pero tampoco es tan descabellado que un paciente muera en una operación de este tipo. Entonces, Que además que luego también vas un poco antinatura también. Porque si el cuerpo es de una manera, cambiar, por ejemplo, el tema de los depósitos, yo no sé hasta qué punto, que estará controlado, evidentemente, pero yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser bueno para el organismo en un futuro, a largo plazo, no lo sé. claro, este tema leí hace un tiempo y, y es que no lo sé tampoco. No sé si se han hecho. Cuando empezó todo esto, seguramente no, ¿no? Pero ahora puede que sí, que esté más estudiado, pero estudios a largo plazo de qué pasa con los pacientes una vez se lo hacen. Ujú, Muchos de ellos recuperan el peso perdido, ¿vale? Que se hacen, por ejemplo, un bypass gástrico, eso sí que es cierto, muchos recuperan ujú, el peso perdido. Y es verdad que es por el quirófano, estar expuesto a también infecciones, bueno, a todo lo que conlleva pasar por el quirófano. Sin antes haberlo probado todo, absolutamente todo, ujú. pues es una solución como bastante radical y sí que si alguien quiere hacerlo, pues lo piense bastante bien. Exacto. Joder, al final nos hemos puesto aquí a friquear porque yo me pongo a hablar, tío, y es que se me va, se me va. Y más de estos Ya, temas que al final siempre me han gustado y siempre me han llamado mucha atención. bueno, Otro tema ya para cambiar un poco, que seguramente le pasa a muchos chicos, incluido a mí, aunque no tanto como a otros, es el tema de la ginecomastia. ¿Qué es la ujú. ginecomastia y cómo alguien que lo tiene puede hacer, qué puede hacer para reducirlo? Vale, muy interesante. La ginecomastia es un proceso en el cual, bueno, la ginecomastia masculina es un proceso en el cual el hombre desarrolla tejido mamario en su pecho, ¿vale? Más tejido mamario del que debería tener, porque todos tenemos un poquito, los hombres también, pero obviamente mucho menos que las mujeres, que al final son las que pues tienen que dar el pecho al bebé y por eso está ahí ese tejido. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo ciertas circunstancias, normalmente cuando hay un exceso de hormonas femeninas, de estrógenos, ese tejido mamario que está dentro del pecho del hombre empieza a desarrollarse y a crecer más de la cuenta. ¿Esto en qué contextos ocurre? Pues, en primer lugar, en deportistas que utilizan testosterona exógena, ¿vale? Porque la testosterona al final, por lo que voy a comentar a continuación, se convierte en parte en hormona femenina que hace que eso se dé. Por eso es muy común ver a culturistas y a gente pues que utiliza ese tipo de fármacos que tienen el pecho un poquito con esa forma más puntiaguda, porque Ujú, tienen ese tejido mamario más desarrollado. O también se puede dar en hombres con sobrepeso porque la grasa excesiva acumulada en el cuerpo
provoca ese proceso de conversión de testosterona a estrógeno, de hormona masculina a hormona femenina, a través de una enzima que se llama aromatasa. Pero bueno, esto ya es una fricada extrema. Sí, no, no, Así no, que sí, esta vez puedes hablar de la aromatasa. no hay que quedarse tampoco con eso, sino simplemente que si tenemos más grasa acumulada, vamos a tener menos testosterona y más estrógeno. Y ese estrógeno efectivamente va a promover ese desarrollo del tejido mamario en el hombre. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Pues a ver, lo primero, corregir el problema de raíz, ¿vale? Quitarnos esa grasa corporal excesiva. No vamos a poder quitárnosla, concretamente la del pecho, porque lo que pasa en los hombres es que, además de desarrollarse un poquito esa mama, también se acumula grasa en el pecho cuando ganamos grasa, ¿vale? Se distribuye por todo el cuerpo, más en la barriga, pero en muchos hombres también se va a la zona del pecho. Entonces, conforme vayamos perdiendo grasa y quitándonos esa grasa del pecho, ya con eso el pecho se va a ir viendo más plano. Y luego trabajar el músculo pectoral mayor también es importante, ¿no? Pues haciendo flexiones, press de banca, fondos, bueno, esos ejercicios de gimnasio o para hacer en casa de fuerza que trabajen el pectoral, para darle un poquito esa forma más, entre comillas, más masculina, porque ese pectoral más, con más forma y más duro. Entonces, el problema de esto es que podemos darle más forma al pectoral, podemos hacer que esa grasa se vaya, pero el tejido mamario no va a desaparecer con esto. ¿Vale? Y ya en un punto de un tejido mamario muy desarrollado en el hombre, hasta donde yo sé, no queda más remedio que quitárselo de forma quirúrgica. Ya veo. Sí que es verdad que hay culturistas, creo recordar que leí en su momento que Schwarzenegger Ujú. tiene ginecomastia. Puede ser. Al final es algo muy extendido en el culturismo, Claro, mucho. Y que ellos intentan, obviamente, que ese proceso no se dé, toman fármacos inhibidores de la aromatasa también para evitar esta conversión, pero claro. probablemente que en muchos casos tengan algo, seguro. Claro, luego sí que es verdad que al final es lo que hablamos antes, es genético, porque si no me equivoco, creo que el tema de los estrógenos y la testosterona, para que luego se te termine formando, se crea en el feto, o sea, cuando eres un feto. Como que hay ahí como una especie como de desbalance o algo así. No me hago mucho caso porque esto lo leí hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero Pero con eso, es interesante. eso lo único que te puedo decir es que sí es cierto que todos nosotros en un primer momento somos mujeres porque teníamos solamente el cromosoma X Mm. y eso, si nos quedamos así, que hay no me acuerdo cómo se llama esta situación, pero hay personas que solamente tienen ese cromosoma X, somos mujeres y como que vamos a desarrollarnos para ser mujeres y luego ya después tenemos el Y o el X y ya eso decide si somos hombres o mujeres. Más o menos, ¿vale? Estudié algo de embriología en la carrera, pero ya no me acuerdo. Entonces, quizá por eso es que los hombres tenemos algún esbozo de cosas que no tiene sentido para nosotros que estén ahí, como el poco tejido mamario, tal vez. Pero esto son Sí, conjeturas porque yo no tengo ni idea de esto. Habría que preguntarle a alguien que sepa. Tampoco voy aquí a cuñadear y a meterme donde no me llaman. somos demasiado curiosos, tío. Y vi en un vídeo tuyo, tío, que hablabas sobre las rutinas, ¿vale? De hacer ejercicio. Y comentabas que tampoco es del todo bueno cambiar tanto las rutinas. O al menos eso Para es lo que me diste a entender. Sí, así es. Em, claro, si nosotros vamos cambiando la rutina en el gimnasio o si entrenamos en casa, donde sea, a poco tiempo, lo que ocurre es que nuestro cuerpo nunca está suficientemente adaptado a los ejercicios Ujú, para poder progresar de verdad, ¿vale? Vamos a poner un caso práctico para entenderlo mejor. Imagínate, David, que tú, ya sé que no, pero imagínate que eres 100% novato en el gimnasio, te apuntas por primera vez ujú, y empiezas a hacer pues, una rutina, ¿no? Una rutina torso-pierna, por ejemplo. Entonces vas viendo los ejercicios de la rutina, sentadilla multipower, por ejemplo, el press de banca, no sé qué. Y la primera semana tienes unas agujetas mortales. La segunda semana tienes agujetas, pero un poquito menos. Y la tercera tienes agujetas, pero un poquito menos. Y a la vez que tú vas empezando, como eres novatillo, te das cuenta de que, uy, la primera semana en el press banca levanto la barra solo. La segunda semana le puedo meter 5 kilos más a cada lado. ujú, La tercera semana le puedo meter 2 kilos más y medio a cada lado. Vas progresando muy rápido. Esa progresión no es, entre comillas, real, ¿vale? Es una progresión que se debe a que tu sistema nervioso, tu cerebro y tus nervios se han adaptado a poder ejercer más fuerza, ¿vale? Adaptándose y aprendiendo un ejercicio nuevo. ujú, Entonces, cuando ya empiezas a ver que te cuesta más progresar, ahí, a partir de la semana 3 más o menos, es cuando realmente cada incremento que hagas en la barra va a venir acompañado de una ganancia de masa muscular. Entonces, si entendemos eso, nos daremos cuenta rápidamente de por qué cambiar de ejercicios muy rápidamente no es una buena idea. ujú, Porque si tú coges el press de banca, ¿no? Tardas 3 semanas en adaptarte a él, más o menos. Y ya ahí empiezas a poder progresar de verdad, ujú. y tú de repente en ese momento, a las 4 semanas, lo cambias por otro. Ostras, es que ese ejercicio nuevo vas a tardar también 3 semanas en adaptarte de verdad para poder empezar a ver cambios gracias a ese ejercicio. Ujú.
es como que te vas a ir desadaptando y adaptando todo el rato a ejercicios nuevos, pero vas a perder el tiempo, porque en Claro. esencia no estás progresando realmente en ninguno de ellos. Entonces, por eso lo más interesante es coger unos ejercicios en concreto que te vengan bien a ti y exprimirlos todo lo que puedas, hacerte muy bueno en ellos a nivel técnico y tratar de progresar en repeticiones, en peso que levantas un poquito cada semana hasta que ya llegue a un punto que te estanques y ahí pues habría que ver por qué te has estancado, ¿no? Y ya esa es otra historia y otra parafernalia, pero Claro, digamos porque que yo sí que es verdad que, al menos en mi caso, yo voy al gimnasio porque sé que es bueno, pero yo no sé cómo, o sea, hay gente que dice, me encanta el gimnasio, yo lo odio. O sea, a mí me da igual, voy al gimnasio, levanto mucho peso, poco peso, me da igual, no me gusta. O sea, nunca me gusta el gimnasio. Prefiero darle un saco de boxeo antes que ponerme a levantar metal, ¿vale? Me es menos divertido. Pero sí que es verdad que llega un momento en el que cuando ya levantas mucho peso, por muy correcta que hagas la técnica, cuando es mucho peso ya como que la técnica sin darte cuenta, hay como un pequeño desajuste y vas perdiendo como un poco de técnica. A mí hace poco me dio lumbalgia y además me dio lumbalgia, además fue gracioso porque fue casi sin peso. O sea, fue como del calentamiento, fue a hacer el calentamiento y me dio. Y pero que me dio súper fuerte. Dije, ¿qué cojones? Además sonó como un chasquido y no me podía levantar. Y fue wow, con nada, fue con poquísimo peso. Estaba haciendo... ay, no es la palabra ahora, tío. peso muerto Em, tal vez. estaba haciendo, joder, espalda, Remo. remo, remo en máquina. Y nada, estaba con 30 kilos o por ahí, o sea, estaba calentando, hice así, pum, y me dio, además con la, o sea, con la técnica bien hecha y demás, y me Ujú. dio. Entonces yo creo que es simplemente que tenía una sobrecarga ahí, que a lo mejor la fui dejando en el tiempo sin darme cuenta y a lo mejor pues llegó un momento en el que hizo. Y ese tipo de situaciones no suelen tener una causalidad exacta de te has lesionado porque estabas haciendo No, el remo. Seguramente es algo que venía ya de atrás y que en ese momento se manifestó. exacto. Pero bastante raro, pero aún así que se me va un poco. El tema antes que hablabas de las agujetas tiene que ver con el ácido láctico, ¿no? De... A ver, mm, las agujetas son daño muscular, ¿vale? Ujú, Nosotros cuando hacemos ejercicio, sobre todo cuando hacemos un ejercicio al que no estamos adaptados, no que sea más intenso o menos intenso, sino uno al que no estamos adaptados. En nuestro músculo se dan una serie de, pues de micro lesiones, micro roturas, desgarros, se liberan un montón de basurilla celular, de ácido láctico entre ellas, ¿vale? Que son como eso, basurilla, ¿no? Como desechos del ujú, metabolismo del ejercicio. Y eso activa los nociceptores, que son unos receptores que están en las células musculares, que nos señalan dolor. ¿Vale? ujú, Y es un poco esta molestia que sentimos en el músculo cuando se dan esta serie de circunstancias. Entonces, entendemos que eso ocurre porque estamos haciendo un ejercicio al que no estamos adaptados, pues la conclusión lógica es que, oye, si voy a hacer un ejercicio nuevo, voy primero a prepararme bien para no tener unas agujetas del copón que no me puedan ni mover al día siguiente, que le pasa a veces a mis clientes, y es como, vale, pues hay que ajustar y bajar un poco el pistón de aquí, ¿no? ujú. Entonces es básicamente cómo funciona. Qué variedad. Todos tus clientes, imagino que una persona que, por ejemplo, nunca haya entrenado, yo me acuerdo cuando empecé a entrenar, harán 4 años, 4 años y medio, que empecé a entrenar y claro, las agujetas eran infernales. Y a día de hoy a lo mejor estoy un mes sin ir o dos porque soy un vago de cojones. Y cuando vuelvo, tengo sus agujetas, pero nada, me duran pocos días, o sea, y casi ni me duelen. Es como un dolor como Claro. no tan bestia como cuando se empezó. Imagino que es por la memoria muscular o... Sí, sí, aquí como anécdota curiosa, yo de pequeño, tío, cuando tenía 15 años, que no había empezado a entrenar todavía en el gimnasio, iba de vez en cuando a casa de un amigo que vivía cerca mía y nos poníamos una especie de documental que era como un programa de ejercicios en plan Ujú, variado, ¿no? Y hacíamos pliometría y estamos saltando tal, ujú, otro día de fuerza, otro día de pie, pierna, de torso. Entonces, claro, como fui a lo burro, porque yo no había hecho ejercicio de fuerza nunca, y eso lo hacíamos en plan como de vez en cuando, no tuvimos tampoco demasiada constancia, metes una salvajada de trabajo en una hora al que no estás adaptado y acabé con unas agujetas, tío, que no podía ni extender el brazo, ¿vale? O sea, yo fui a clase, estaba en la ESO con el brazo así flexionado, porque ya extenderlo un poquito más de aquí, más de 90 grados, me dolía, pero que flipas. sé lo que es. Esas son las agujetas más extremas que he tenido nunca, te lo juro. Y al final, el ejercicio ese, si lo hiciera ahora, pues a lo mejor me causa alguna agujeta porque no es exactamente lo que estoy haciendo, pero evidentemente no tendría ni punto de comparación, ¿no? Entonces, está el punto. Yo cuando viene una persona, ¿no? Que viene de un parón, de no entrenar, de no hacer nada de deporte, Ujú, obviamente vamos poquito a poquito para que esa persona pueda tener ciertas agujetas, que las va a tener sí o sí, pero que ostras, se pueda manejar, que no le molesten a la hora de su día a día. ujú.
Y ya cuando veo que se va recuperando, entonces le podemos meter un poquito más de caña. Yo cada semana en el formulario siempre les pregunto cuántas agujetas has tenido del 1 al 10 y dónde, ¿no? Ujú. Para poder monitorizarlo porque es una variable que me parece bastante importante. Sí que es verdad que yo el tema de las agujetas, porque yo siempre soy de hacer los mismos ejercicios, porque como te he dicho, no me gusta el gimnasio, entonces tampoco es que cambie mucho. O sea, yo voy, hago lo que tengo que hacer y tal. Me gusta saber, pero luego a la hora de aplicarlo como que medio pasa un poco, ¿no? O sea, técnicas y tal y tipos de entrenamiento para mejorar ciertas cosas, pero luego voy y hago lo de siempre. Entonces sí que es verdad que cuando llevas mucho, mucho, mucho tiempo, por eso te hice lo de la pregunta del vídeo que comentabas de cuidado con las rutinas, o sea, cuidado con cambiarlas. Yo creo que sería lo contrario, porque ya llevo mucho tiempo haciendo exactamente lo mismo. Y sí que es verdad que, por ejemplo, hace poco me dio por darle a la calistenia, por probar. La calistenia en plan ejercicios libres. Y, hostia puta, tío, dije, sus muertos. O sea, flipé. O sea, un cansancio brutal. Y dije, wow. O sea, y nada, 20 Claro. minutos de nada más. Y de hecho, es justo lo que te iba a decir antes, cuando has dicho que el gimnasio no te mola nada, pero vas como obligándote un poquito. Igual puedes encontrar otra forma de trabajar la fuerza y la potencia que te guste más, como la calistenia. O sea, eso me parece súper bien. Pero lo único, Eh, lo único es cuando ya vas con alguien como tu novia y entonces a tu novia no le gusta, prefiere el gimnasio en vez de tal, entonces pues bueno, dices, va, da igual, pues voy al gimnasio. ya, bueno, eso es un poco cada uno cómo La lo gestione, circunstancia. ¿no? Si ¿prefieres hacer fuerza y que te guste o prefieres evitar una separación? Poner eso, poner una balanza y... Ah, es una broma, evidentemente. Buena esa, buena esa. Tío, al principio me decías que querías hablar mucho del tema de las proteínas y te iba a preguntar por los batidos proteínicos. Sí que es verdad que yo creo que lo veo menos ahora. Lo veía más cuando yo tenía 20, 21, que la gente tomaba muchísimos batidos. Ahora yo creo que no, o no lo sé. Mm. Puede ser que vaya como por oleadas, pero sí que es verdad que ahora ha habido un pico de fiebre por la proteína muy bestia. No hay más que ir a cualquier supermercado y te encuentras pan proteico, yogures proteicos, flanes proteicos. Puedes ya encontrarse una botella de ginebra proteica para los botellones, un cigarro proteico. Hay muchos memes de esto, pero que espérate que no se convierta en una realidad dentro de poco. Pero ¿qué pasa con la proteína? Pues lo que pasa muchas veces con la alimentación y con los suplementos. Ha habido una inversión en marketing tremenda por las empresas de suplementos y la industria láctea que han hecho que la gente piense que necesita más proteína de la que realmente necesita. Y aquí a lo mejor, no sé si has visto algún vídeo mío hablando en concreto sobre esto, pero a lo No. mejor a lo mejor te vuelo un poquito la cabeza si te digo, David, que con 0,83 gramos por kilo al día de proteína es suficiente tanto para ganar masa muscular, perder peso, mantenerse sano para cualquier persona saludable, ¿vale? Que tenga, que esté en estado de salud y Ujú, que esté en un mantenimiento calórico. Si estamos en un déficit, a lo mejor conviene aumentar un poquito más. Entonces, mensaje para la gente, pues como esa cifra es muy fácilmente alcanzable, con que tengamos un mínimo de variedad en la dieta, que no se preocupe por la proteína. ¿Vale? Al final, lo que ha pasado con esto, si quieres como que me explaye un poquito más, que ujú, como te he dicho, es un tema que me encanta y puedo estar aquí hablando horas y horas, trataré de no dar mucho la turra tampoco y de hacerlo un poquito ameno. Pero lo que pasó es que, no recuerdo si en qué década fue, si en los 60, 70, 80, bueno, la industria láctea se dio cuenta de que si tiraba el suero, el excedente, ¿no? A la hora de fabricar quesos y demás, perdían dinero. Entonces empezó a financiar un montón de estudios, también con el boom del culturismo de los 80, para linkear lo que es la ganancia de masa muscular, la fuerza y el deporte, ¿vale? Que en ese momento era como ese surgimiento del culturismo con las figuras de Arnold, de Stallone también, ¿no? Rocky y sí. todo esto su producto, con el suero de leche, que al final es proteína pura, ¿no? La proteína en polvo, pues al final es suero de leche concentrado y pulverizado, ¿no? Con sabores a chocolatito y todo esto. Ujú, Y a partir de ahí empezaron a salir un montón de estudios financiados normalmente por la industria láctea o por industrias ya que empezaban a vender este tipo de suplementos, donde se trataba de evidenciar o de hacer ver que si comías más proteína, pues vas a ganar músculo más fácilmente y estar mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones a mirar en detalle esos estudios, la metodología que llevan, pues hay una serie de principios que no se han respetado y que hacen que ese estudio no sirva para demostrar eso. Por otra parte, tenemos los organismos independientes como la OMS o como la EFSA, que han utilizado métodos, digamos, carentes de sesgo para evaluar cuánta proteína necesitamos los seres humanos. ujú, Y ahí está el método del balanceo de nitrógeno. Bueno, no me quiero tampoco enrollar mucho con esto, pero es verdad que el único método validado para poder ver cuánta proteína necesita una persona es el balance de nitrógeno, ¿vale? La proteína al final contiene nitrógeno, que es un elemento químico, sí, es un elemento, y midiendo pues cuánto nitrógeno expulso y cuánto retengo en función de cuánta proteína como,
pues entonces puedo ver cuál es el punto suficiente para yo tener suficiente proteína. Y esto se ha estudiado muchísimo porque es un tema muy importante. Nos puede parecer muy banal al final. Hemos hablado aquí de proteína, ponerse fuerte, si comer un poquito más de pollo o menos, pero en realidad los requerimientos de proteína de las personas, el estudio de esto ha sido muy importante porque ha habido vidas en juego. Claro. Tienes una serie de recursos limitado y tienes que alimentar a 200 niños que están en África, pues tienes que saber cuánto darle a cada uno para causar el mínimo perjuicio posible para poder alimentar a todos bien y que ninguno se quede con Ujú. más que otro. Entonces, aquí, bueno, si hay algún friki de la ciencia y de los estudios que quiere profundizar en esto, le recomiendo que se lea el metaanálisis de 2003 de William Rand, que es el que se utiliza como referencia para la recomendación de proteína, y pues ahí lo tiene todo. Ah, Entonces, pues básicamente, por si a alguien le sirve mi experiencia personal, que no significa tampoco nada y no dice nada, porque a lo mejor, primero, puede que se esté mintiendo y segundo, no sabemos si es por una cosa o por la otra. Pero yo bajé mi consumo de proteína hace ya años, lo hice poco a poco, que sí que es algo importante, si alguien se anima a hacerlo y a probarlo, que lo haga poco a poco, ¿vale? Porque el cuerpo tiene que adaptarse. Y no solamente que las sensaciones no fueron peores, sino que fueron incluso mejores, porque me permitió meter más hidrato de carbono, rendir más en el gimnasio, tener un poquito más de energía y a nivel de composición corporal, de músculo, no noté ujú. absolutamente nada. Ahora vivo ya sin ese quebradero de cabeza de llegar a la proteína, de esa obsesión de, ay, que si no llego a 200 gramos me voy a perder músculo, que antes me pasaba a mí también. Estoy mucho más feliz, más sano, porque puedo incluir también más vegetales y, y ya está, básicamente eso es todo. A mí eso me pasó cuando tenía sus, nada, 16 añitos o así, que claro, empezabas como en el mundillo así de me veo vídeos, leo un poquito y tal, y todo el mundo te decía, wow, batidos de proteínas, y haces ejercicio para ganar masa muscular, proteínas, cuantas más proteínas mejor, que luego además creo que si hay un exceso de proteínas, creo que las meas, si no me equivoco, ¿no? Sí, Eso, sí, sí. Al final, si tu cuerpo tiene más proteína de la que necesita, la proteína se divide como en dos partes, la parte nitrogenada y el esqueleto carbonado que se llama. Básicamente, el esqueleto carbonado, que es como la estructura de la proteína, que va a formar energía, ¿vale? Para entendernos, como si fuera carbohidrato, ujú, para hacerlo sencillo. Y la parte nitrogenada, pues se convierte en urea, en amoníaco y se va al váter. Así que exacto. todos los euros que te estás gastando en suplementos de proteína se están yendo por el váter. Eso yo cuando me enteré, que además me enteré pues a los años, porque yo al principio cuando empecé el gimnasio con 16 y tal, sí que me tomaba un batido de proteína, de sabor a chocolate y tal, que encima tenía azúcares también. Pero luego, o demasiados, que eso es otro tema ya, como también entra dentro de la alimentación, que es el tema de sin azúcar, las cosas sin azúcar, pero con muchísimos edulcorantes. Que ahí está la balanza, como hay gente que dice que es mejor, otros que es peor, que hay que tener mucho cuidado, son más cancerígenos, pero bueno, eso ya es un tema también un poco complejo. Pero yo tomaba muchísimos batidos de proteínas con 16 y eso. Ujú. Nah, yo también. Pero Era, bastantes. yo todas las cosas que estoy diciendo, yo las hacía todas. Entonces creo que hemos pasado por esas mismas etapas de batidos de proteínas, tal, no sé qué. Buah, tío. Hombre, yo he tomado L-carnitina también. He hecho dietas bajas en hidratos de carbono, metiendo mucho hígado, todo este tipo de Sí. cosas. Yo todo eso lo he hecho, sí, sí. Sí, pues estamos en las mismas. ¿Y qué opinas sobre la suplementación, como por ejemplo la creatina, para la gente que hace ejercicio? Vale, pues la creatina es un suplemento bastante estudiado, tiene mucha evidencia a su favor. Lo que pasa es que el efecto que tiene es pequeño. De hecho, es posible que ni lo notes o que no te valga para nada. Es posible también, ¿no? Que por lo que sea, pues a ti no te haga ningún efecto. Y si te lo hace, lo dicho, puede que ni lo notes. Entonces, em, tiene cierto efecto en la mejora del rendimiento a nivel de, sobre todo de potencia, ¿vale? De Ujú, ese tipo de ejercicio más anaeróbico que tira de las fuentes de energía de la creatina, los fosfágenos y demás en nuestro cuerpo. ujú, Y a lo mejor si haces una serie de entre 3 5 o 7 repeticiones, ahí vas a notar un poquito más ese efecto de la creatina. ujú. Y también en deportes donde implique pues, hacer acciones explosivas, ¿no? Fútbol, este tipo de deportes. Pero lo dicho, el efecto que tiene es pequeño. Entonces, yo personalmente llevo ya sin consumirla como 3 años. No noté ningún tipo de bajona de rendimiento cuando la dejé ni nada. Y bueno, tengo clientes que se la toman por iniciativa propia. No les digo que no, les explico todo esto, que al Ujú. final, si no hay algún efecto, va a ser pequeño. Y yo no se lo recomiendo a nadie de primeras. O sea, no le digo, oye, tómate creatina porque es importante para el músculo tal. No, porque no es importante. Yo sí que es verdad que debería de probar a dejarla 3 meses y ver qué tal. Porque sí que es verdad que tampoco tomo, son entre 3 y 5 gramos lo que tomo de creatina, tampoco es mucho. O sea, no es mucho. Porque Pero tengo la entendido... dosis, Dime.
que la dosis para tener un efecto ergogénico, ¿no? Que se llama, que realmente lo notes, o que realmente tenga el efecto para el cual está estudiado, creo que es más o menos 0,1, a ver si lo digo bien, que aquí me lío a veces, 0,1 gramos por cada 10 kilos de peso, ¿vale? Que si pesas 80 kilos, 8 gramos, Ujú. para entender, ¿vale? Pues sí, más o menos tendría que tomar casi 8. Sí, porque yo pesaré, la verdad es que peso bastante, tío. Porque yo mido 1,70, que esto es algo que mucha gente o muchos clientes tuyos seguramente te digan, tío, yo mido esto y peso esto, porque también es importante, ¿no? Saber la altura con el peso. Y yo Por mido, ahí. nada, 1,70 y peso 84 y medio, más o menos. Pero ahí está el tema del IMC, ¿no? Que es otro melón y que da mucha polémica, sobre todo en el tema del body positive y la comunidad de esta. Es cierto que el IMC al final es una ecuación muy sencillita de que relaciona la altura con el peso. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto a nivel poblacional nos puede ayudar a ver, oye, la población está engordando, está adelgazando, está en un peso saludable, pero que si lo llevamos individualmente no tiene tanto sentido, ¿vale? ¿Por ujú, qué? Porque, vale, tú pesas tanto y mides tanto, pero ¿pesas tanto de qué? ¿De agua, de músculo, de grasa? ¿De qué? Eso el IMC no te lo dice. ujú, Entonces, tú, David, eres una persona que entrena, que encima se te nota que estás fuerte, que tienes ahí un buen brazo, unos buenos hombros, pues tú llegar a un IMC de 22 no vas a llegar, ¿vale? Es difícil y a lo mejor no es ni deseable. Yo ahora mismo que peso 80 kilos y mido 1,78, pues tengo un IMC de 25 y pico, creo 26 más o menos, ¿eh? No me acuerdo exactamente, está por ahí, que eso ya es rozando el sobrepeso, ¿vale? Para que te hagas una idea. ujú, Sin embargo, se me esbozan un poquito los abdominales. No los tengo ahí como Cristiano Ronaldo ni como los gurús estos ujú, keto ancestrales, pero se me esbozan un poquito. Entonces, no tengo sobrepeso, evidentemente. Simplemente, pues que, oye, estoy un poquitín fuerte y ya por eso me sale un poco más alto. Un buen indicador es el perímetro de cintura, la relación entre eso y tu estatura, ujú. como te veas también. ¿Vale? Que esto lo dijo Ansel Keys, que es un investigador pionero en nutrición de hace ya bastantes décadas, muy, muy importante. Y él dijo una frase que es como muy de cuñado de barra de bar, pero que en el fondo tiene razón. Y es, oye, tú levántate la camiseta, mírate al espejo y mira tu barriga, cómo es, ¿sabes? Si empiezas a pensar Literal. que puede ser un problema o que tienes la barriga tal, pues seguramente lo sea, ponte manos a la obra, ¿no? Porque tampoco hace falta tener mucho sobrepeso para que la grasa visceral y la grasa en la barriga sea un problema para ti o te cause perjuicios a la salud. Sí, pero sí que es verdad que tienes mucha razón en lo que dices, tío, porque yo, eh, lo típico, ¿no? Imagínate, cuando me ponga a tope, que suele ser pocas veces, pero cuando me ponga a tope, cuando digo, venga, este mes le voy a dar a tope, que tampoco hago bien porque esto de darle mucho a tope y luego estar un mes casi sin hacer nada, generas un desbalance, pero bueno, soy así de imbécil. Entonces yo dije, dije, vale, cada sábado me voy a pesar, hice la prueba. Y claro, yo hago ejercicio de musculación, más que de cardio. Estoy metiendo ahora cardio por tema de oxigenación y demás, y circulación sanguínea, pero está más relacionado al final a anaeróbico, que me gusta más que el aeróbico. Ninguno, pero un poco más. Entonces yo cada sábado me iba como pesando. Y sí que es verdad que al mes o así, yo pierdo rápido grasa. Imagino que al final también depende del tiempo que lleves, el metabolismo basal, que lo vas como acelerando, que ahora eso si quieres te puedes explayar un poco en el metabolismo basal de cada persona. Pero claro, yo creo que es como que lo fui como acelerando y ahora pierdo como más rápido que antes. Con poco que haga es como que lo noto más también. Ya no solo a nivel muscular, sino a nivel de pérdida de peso, por así decirlo. Y claro, llegó un momento en el que yo me veía en el espejo más delgado y pesaba lo mismo. Y Mm, claro, ahí es cuando dice, vale, esto tendrá que ser músculo. mm. Porque Claro, dicen que el músculo pesa más que la grasa, creo. sí, sí, el músculo es más denso que la grasa, pesa más que la grasa, por tanto, a nivel de volumen. Y esa es una preocupación muy frecuente. A mí muchos de mis clientes se rayan mucho con el peso, les doy mucho la tabarra para que no te rayes con esto, es un número, una cajita con pilas no puede determinar tu felicidad y tampoco tu progreso, ¿vale? Es una medición más dentro de muchas otras, pero hay veces que el peso corporal no se correlaciona con el progreso en pérdida de grasa que está teniendo la persona. Tengo un cliente que está hablando con él hace poco. Es un tío muy grande, tiene bastante masa muscular, viene de ser deportista de alto rendimiento en deportes de contacto, tiene un historial deportivo tal, y pues al final acabó acumulando bastante grasa, ¿no? En la zona de cintura, del abdomen. Ujú, Y llevamos ya 4 meses, vamos a continuar para lograr avanzar más todavía. Hemos quitado, creo que son como 12 centímetros de cintura, eso es oh, bastante, ¿vale? Para que se haga una idea, es mucho, muchísimo.
ha perdido una talla de camiseta, de Más hecho, o menos es esto, ¿no? 12 más o menos, o sea, es un buen trozo, ¿no? por ahí, sí, sí. Pero ha perdido 2 kilos el tío. Wow, No ha perdido nada de peso. qué ¿Vale? Y es heavy. una persona que pesa más de 100 kilos, que es Claro. una persona grande, ¿no? Mide un 80 y tanto, es un bicharraco el tío. Ujú, Eh, Así he tenido algún caso más. Y dices, ostras, ¿por qué pasa esto? Pues ni idea, es un poco raro, ¿no? Tampoco creo que haya ganado 10 kilos de músculo en este ujú, tiempo, ¿vale? Pero bueno, hay veces que el peso corporal como que no se correlaciona tanto con la evolución física y está bien. Y aquí lo importante es preguntarnos para qué estamos intentando perder esa grasa, ¿no? Pues vernos mejor, sentirnos guay, eh, hacernos unas fotos en la playa, que no tiene nada de malo. Si lo hacemos desde la salud mental, ¿no? Y no desde la comparación ni ujú, nada, pues porque sí, me apetece verme los abdominales y me los quiero ver por salud, porque somos conscientes de que esa grasa además nos está perjudicando a nivel cardiovascular, que a lo mejor tenemos el colesterol alto, ujú, a lo mejor tenemos prediabetes y ya le vemos las orejas al lobo, o porque me siento poco ágil en el día a día, me cuesta atarme los cordones, me cuesta subir escaleras, me cuesta jugar con mis hijas, que eso me lo dicen también muchas personas, pues por eso, ¿no? Entonces, si tú puedes conseguir todo eso sin que la báscula baje de tanto, pues qué más te da la báscula, ¿no? Tío, vamos a ujú, ir a por eso, a verte mejor, a perder esa grasa y la báscula que llega a misa, ¿no? Al final es una variable más que está ahí. Obviamente, una persona sobre todo que tenga que perder mucha grasa, pues sí que lo normal es que se correlacione, que el peso también baje, es lo ujú. normal, pero no es lo único que hay que tener en cuenta. Claro, porque yo, por ejemplo, es increíble, pero increíble la de grasa visceral que tengo, por así decirlo, al menos grasa alojada en la panza. O sea, es increíble. Para luego si me ves, dice, bueno, pues no estás gordo, no estás, pero tengo mucha tripa. Lo único que esto lo hago desde los 14 años más o menos, lo de meter tripa, no sé cómo lo hago, ¿vale? No es meter tripa como es forzar el abdomen, más que meter tripa, es como forzar el abdomen. Lo hago desde los 14 años, más o menos los 13, y no sé por qué, al principio como que costaba, pero llegó un momento en el que me sale solo. O sea, yo Claro. no suelto la tripa, por así decirlo. Eso no sé Ujú. por qué, pero entonces, claro, Como un, imagino que el abdomen lo tendré de piedra, no sé. Pero es muy sí, raro, tío. como un patrón inconsciente, ¿no? Que a lo mejor de pequeño tenías más sobrepeso, tal, Ujú. ahora no tanto, pero igual como la gente que ha perdido peso y aún así como que siguen bajándose la camiseta para Sí, abajo, ¿no? Para sí. Ese un poco lenguaje no de, verbal de hacer así, sí. Ujú. O de ponerse el cojín encima. También. Pero es Mm. increíble, tío. Pero tengo bastante tripa para lo. Te iba a decir poco gordo, ¿no? Pero, joder, no estoy tampoco tan gordo. Pero sí que es verdad que soy muy ancho. También al ser más bajito, pasco un minion. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué más? Ah, sí, tío. Ayer, fui al gimnasio ayer y vi una persona que se podría decir que para mí era como 100% mesomorfo. O sea, que tenía el típico cuerpo de ectomorfo, pero estaba o sea, tenía una musculatura increíble, pero sobrenatural. Entonces, tío, esta pregunta a lo mejor a la gente se la suda, pero a mí me es curiosa. ¿Tú cómo detectas a una persona? Ahí se te ha congelado un poco la cámara ahí. A ver, Hola, vamos a esperar. hola. A ver, vamos a esperar ahí un poquillo aquí en la red. Vale, Vale. perfecto. ¿Tú cómo... O sea, si tú vas al gimnasio, ¿cómo detectas una persona que, por ejemplo, se pueda estar metiendo a lo mejor algo como testosterona, aunque luego sé que hay muchas otras cosas? ¿Cómo te das cuenta? Ujú. Quitando el tema de los granos y tal, porque de verdad que la persona que vi yo era bastante delgada, pero tenía un brazo, en serio, pero Ujú. brutal. Y la vena, yo no sé si le iba a explotar, digo, yo me alejaba en plan de como explote me da. A ver, buah, es una pregunta, Es complicado. este es un tema muy delicado, y realmente, a ver, a priori no se puede saber al 100%, no se puede saber al 100% nunca. Hay gente que es muy evidente, pero para eso ya como que tienes que... Ahora te he perdido yo a ti, David, Ah, ¿estás sí. bien? Sí, sí, sí. Sí, Yo sí. me ha cortado un poquito la imagen. Vale, Ujú. decía, hay gente que es como muy evidente porque están muy grandes, o sea, si mides 1,70 y pesas 120 kilos en seco, grasa, pues tío, no me jodas, ¿vale? Algo te están metiendo. Pero luego hay personas que pueden ser un prodigio genético, que hayan hecho muy bien las cosas, que estén así de forma natural. El culturismo natural ha mejorado bastante el nivel en los últimos años. Ujú. Entonces es algo que no se puede saber a no ser que te cojas mucha confianza con esa persona, se lo preguntes y te llega la verdad.
Pero, O sea, hay señales como lo que he dicho antes de la ginecomastia, ¿no? Del tema del pezón, de lo que has dicho tú de los granos, que están muy correlacionadas con eso, ¿no? Y que efectivamente una persona que utiliza esas sustancias tiene más probabilidades de sufrir ese tipo de cosas, ujú. pero no son, digamos, son detalles que lo revelen al 100%. No sé, era curiosidad mía, era tontería mía. Es que ayer justo me pasó que había un chaval que eso, que estaba bastante delgado y tenía un brazo como mi cabeza. Y era una de, wow, o sea, y la vena, digo, o sea, era una vena como mi brazo, la vena solo. Entonces Y dije, la wow. vascularidad, sí que cuando se habla de esto se suele decir que la vascularidad es algo que mejora mucho cuando estás utilizando sustancias, ¿no? Que se te ponen las venas muy gordas, pero saber cada caso individual Sí, es sí. imposible. Era simplemente Aunque la duda, era curiosidad mía. que la duda para los enemigos no lo digan. Si no, Si no me cruje, sí. Y, tío, ¿algún mensaje que quieras darle a la gente que nos pueda estar escuchando? Que ponga sobre todo la típica excusa de no tengo tiempo, que bueno, no es tampoco una excusa, porque hay mucha gente que sí que es verdad que ya sea por tener hijos y demás no tenga mucho tiempo. Toda esa gente que le podrías aconsejar si te dice no vale, tengo tiempo. esto es algo que siempre se lo digo a mis pacientes, hago mucho hincapié con ello cuando veo que empiezan a dejarlo un poquito de lado, que les cuesta más. Es que moverte, hacer ejercicio y comer bien no es un hobby, no es algo que hagas para pasar el tiempo, no es algo que hagas porque te guste, no es algo que es como si te gusta leer novelas o te gusta ir al cine, no, es una necesidad de tu cuerpo y tienes que tratarla como tal. Ujú, O sea, una persona que está muy ocupada y que tiene poco tiempo, no por ello deja de lavarse los dientes después de comer, no por ello deja de ducharse cada día, no por ello deja de dormir suficientes horas, ujú, no por ello deja de ir al baño cuando tiene ganas. Pues con el deporte pasa exactamente lo mismo. Si tu cuerpo le privas del sueño, le privas de higiene, tu cuerpo enferma. Si tu cuerpo le privas de ejercicio, de movimiento y de comer bien, tu cuerpo enfermará igualmente. De ujú, otra forma, pero también. Eh, es algo que puedes elegir hacer o no hacer, pero igual que puedes elegir hacer o no hacer, lavarte los dientes, ¿no? Es el mensaje que quiero transmitir, ¿vale? Que tienes que moverte, tienes que hacer algo de ejercicio, un poquito de fuerza, estar activo, tienes que comer más o menos bien y con el tiempo que tengas tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Realmente puedes hacer fuerza 2 veces a la semana, 20 minutos, pues haces eso. Si puedes hacer un poquito más, haces un poquito más. Si no tienes tiempo para cocinar, pues te buscas la manera de, haciendo recetas de 3 minutos, sin cocinar nada, puedas comer sano que se puede. ujú, Y que cada uno es responsable de su salud y, y si no atiende ahora y no tiene tiempo para cuidarse y para mantener estos hábitos, tendrá que dedicarle tiempo en un futuro a tener diabetes, a tener que ir al médico, a tener que ir a hacerse una diálisis cada semana porque tiene los riñones jodidos. Entonces, en ese sentido, si esa persona no está poniendo de su parte, sí que está decidiendo un poco qué futuro quiere tomar. Pues nada, yo creo que como final de podcast está bien. Es que es eso, te quería hacer la pregunta, pero más que nada porque estoy casi seguro que es lo que le pasa a la mayoría de tus pacientes, de tus clientes. Que te digan lo de no tengo tiempo, tengo hijos. Y yo lo entiendo Claro. 100%, como hemos hablado antes, oye, estamos en una sociedad que te anima a producir, 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 tienes que estar para todo, tienes que estar bien para todo, tienes que hacer muchos planes, tienes que viajar, tienes que no sé qué, porque si no, no vales nada, ¿no? ¿Y qué Ujú, estás haciendo? Tienes que tener un montón de hobbies y de actividades. Y luego, pues el tema de gente que tenga familia, gente que tenga niños. Obviamente eso también conlleva mucho tiempo. Pero te aseguro, y después de haber visto a decenas y cientos de personas con problemas por no haberse cuidado, te aseguro que si no le prestas atención a tu cuerpo y a cuidarte, te vas a arrepentir. Seguro. Yo he conocido gente que se ha enfocado mucho en su carrera profesional, han escalado un montón, ganan un montón de pasta y han descuidado su físico y se arrepienten. Lo que más desearían es no tener sobrepeso, que no le duelen las rodillas, que puedan jugar con sus sobrinos sin ahogarse los 2 minutos. ujú. Y en cuanto a clientes, ¿de qué rango de edad es de los que más tienes o de los que más te piden consulta? Vale, yo, bueno, por mi estrategia que tengo en redes sociales y demás, que es de donde sale la mayoría, pues, y el mensaje que tengo sí que me llega gente de entre 30 y pocos a 50 años, más o menos. Tengo también alguno más joven, pues de 26, 20 y tantos, Ujú. alguno de pase de los 50, pero más o menos están por ahí. Ya veo, ya veo. Pues nada, ya me pondré en contacto contigo para alguna rutina o algo. Hombre, me encanta ayudarte. Hemos hablado un poquito más, contado un poquito también de ti y de tu situación, así que cuando quieras, lo vemos con más detalle y le damos caña. Sí, sí, yo por mí de una. Pues nada, antes de finalizar el podcast, si quieres añadir algo o quieres comentar algún tema en específico. Pues
No, sinceramente estoy muy contento con todo lo que hemos hablado, me lo he pasado muy bien, David, se me ha pasado volando esta hora y media que llevamos aquí ya prácticamente. Te quiero dar las gracias a ti por invitarme y por darme esta oportunidad, porque son cosas que me hacen mucha ilusión, de corazón te lo digo, y me gusta mucho poder explayarme un poquito más que en un reel de 50 segundos, ¿no? Sobre estos temas, Ujú. donde si estás 20 segundos sin captar la atención de la gente, ya se van y se ponen a scrollear a ver otras cosas. Sí, tío. Entonces, dártela por eso, que me ha gustado muchísimo hablar contigo, y sobre todo recalcar ese mensaje final que he dado, ¿vale? Que para mí es como lo más importante. Eh, Ahí te he perdido otra vez la, No, la conexión. Ya te he recuperado, tío, ahí, perdóname. tranquilo. Eh, Hacer ejercicio, comer bien, no es un hobby, no es algo que hagas por gusto, no es algo que tengas que hacer por gusto necesariamente. Si lo ves así, a la mínima que se te apriete la agenda, lo vas a sacar fuera. Ujú, Porque si tú vas a clases de pintura o tú vas a clases de guitarra o tú vas a jugar al pádel con los amigos como hobby, cuando tienes mucho trabajo, muchas responsabilidades, eso lo quitas fuera. Si ves esto como un hobby, vas a hacer lo mismo. No es un hobby, sino que es una necesidad de tu cuerpo, igual que lavarte los dientes, igual que ir al baño, igual que ducharte cada día. Entonces ujú. tienes que tratarlo como tal y si no lo haces, te aseguro que te vas a arrepentir. Entonces, eso, y luego dar el mensaje ya un poquito más positivo y menos pesimista de que poder estar sano, estar en forma, perder peso y sentirte a gusto con tu cuerpo es más sencillo de lo que mucha gente cree. Lo que pasa es que hay mucha desinformación, hay cosas que se llevan haciendo mal muchos años y falta todavía mucho trabajo en ese sentido de nosotros los profesionales para hacérselo llegar a la gente. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. El placer es mío de haberte tenido aquí, tío. Y ya en un futuro, pues a lo mejor hacemos otro, si quieres, otro podcast más friki, aún más friki, tocando Más temas como la faltaría. neuroplasticidad, incluso, sí. Que va a ir la gente, ¿eh? Va a decir, ¿neuro qué? Fuera, me voy. Me voy a otra cosa. Al final yo creo que está todo como bastante correlacionado, tío, porque al final el tema del sueño, la calidad del sueño, el aprendizaje, la cognición, el ejercicio, la pérdida de peso, el sentirte mejor, la producción de pues serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas en general. Al final todo está muy correlacionado y el cómo tú te tomes la vida y cómo te tomes las cosas mentalmente. Por eso Ujú. mismo, cuanto más aprendo de todo esto, ya no de esto, sino también de neurociencia, de astrología, incluso de cualquier cosa, más me voy dando cuenta que el efecto placebo existe y que el poder de la mente es bastante más fuerte de lo que parece. No como para crear cosas, evidentemente no. Pero sí que es verdad que si yo te doy algo y te digo esto es bueno para, no sé, para que no se te caiga el pelo, es bastante probable que gracias a ese efecto placebo, si realmente te lo crees, te ayude en algo. Entonces, yo creo que eso, al final está bastante correlacionado todo el mantener una vida saludable, por así decirlo, con el sentirte pues más happy y tal, que al final la finalidad del ser humano es sentirse bien consigo mismo y con los demás. Claro, La felicidad. porque los hábitos saludables y la salud no es tanto un fin en sí mismo. Esto ya es más como más filosófico, Sí. pero eh, hubo una cosa, ¿no? Creo que es de Aristóteles, que vi no recuerdo si lo leí o lo vi en un podcast también. Decía que lo único a lo que podemos aspirar, porque es lo único que es un fin en sí mismo, es la felicidad. Te pones a reflexionar, vale, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero el dinero? ¿Para qué quiero tener pareja, por ejemplo? ¿Para qué quiero tener hijos? ¿Para qué quiero...? Y al final todo te lleva a ser feliz. Ujú, Luego ya ser feliz para cada uno significa una cosa, ¿no? Entonces la salud al final es un medio para eso. Tú intentas cuidarte mucho, intentas hacer las cosas perfectas, pero eso te lleva a tener estrés, obsesionarte, pues no está cumpliendo el fin para lo que lo ujú, estás haciendo. Entonces, tío, relaja un poco, baja el pistón, proponte hacer algo que tenga más sentido para ti y que te ayude a vivir mejor. ujú. Que si no, pues no tiene sentido. Yo eso lo veo en mucha gente, lo de obsesionarse demasiado de repente, intentar pasar de 0 a 100%, y es Mm. eso, al final toda la vida es progresión y tomártelo con cierta calma. Totalmente. Y yo creo que 100%. es uno de los principales problemas que veo. Por ejemplo, lo veo mucho y no es por discriminar, pero lo veo mucho mujeres de pasados los 28 o 30 años, que se paranoian mucho más con el peso y con el no verse bien. Y wow. Y he llegado a hablar, a mí que me gusta mucho hablar con la gente, he llegado a tener conversaciones de decir, wow, tranquila, tranquila. O sea, llevas 2 semanas, 3 semanas, relájate. O sea, no, wow, pero súper emparanoiadas. Y en hombres igual también. Y eso, si quieres, lo podemos hablar a lo mejor ya con otro podcast Ujú. más en Sí, detalle en el futuro, pero el tema de la presión estética que tenemos hoy en día por culpa de las redes sociales es, es muy jodido, tío. ya. Es muy jodido. La normalización del uso de esteroides también en los hombres hace que nos comparemos mucho con lo que vemos en redes sociales. Ujú. Nos tomamos eso como la realidad o como algo a lo que aspirar.
nos tratamos a nosotros mismos como productos de consumo y por tanto consigo tanto, ergo valgo tanto, tengo este físico, ergo valgo lo que soy en esa parte y al final nos olvidamos que todo eso no te lleva a nada. Tú Exacto, puedes tener abdominales y tener un deportivo en tu garaje y ser el tío más infeliz del mundo. exacto, O esto. qué profundo nos hemos puesto, ¿no? Después de estar hablando de la fibra y todo Sí. esto y ahora saltamos aquí estas cositas. Claro, porque al final, si te das cuenta, todo al final es eso, es lo que te digo. El ejercicio y la alimentación es importante, pero al final el cómo te tomes la vida y cómo te tomes las cosas es bastante importante, evidentemente. Entonces hay una correlación siempre. Ya para terminar voy a contar una pequeña anécdota. Ujú. Yo tuve un cliente hace poco, me contrató 4 meses porque él venía de perder 30 kilos por su cuenta, estaba ya pues en su peso, ¿vale? Medía unos 75, pesaba 80 kilos más o menos, ya venía a hacer el deporte de fuerza, tal. Empezamos a progresar, a quitar esa última capa de grasa que le quedaba y llegó un punto, después de un par de meses, de 3, donde me dijo, tío, es que yo ahora siento, Enrique, que me siento muy bien con mi cuerpo, el esfuerzo que tienes que hacer para afinar tanto cada vez es mayor en Ujú. relación a lo que consigues. Me dijo, no quiero seguir. Siento que ya estoy bien, me siento muy feliz, me siento muy contento, pero siento que seguir avanzando no me va a merecer la pena con el esfuerzo que tengo que hacer de, oye, restringir algunas comidas entre semana, ir exactamente al gimnasio a progresar como es debido. Y tuve con él esta conversación y le dije, tío, me parece bien, Ujú. me parece muy bien. Si sientes que ya estás genial, físicamente estás sano, tienes muy buenos hábitos, por salud no va a ser, pues no tienes por qué aspirar a tener un bíceps como mi cabeza ya grande, ¿no? El chico este del su gimnasio. Y lo dejamos ahí, tío. Y al final lo importante es también eso, saber cuándo parar y sobre todo saber el por qué y el para qué lo haces, ¿no? Si quieres seguir mejorando, porque es desde una carencia de que no me siento suficiente, o simplemente porque esto me gusta y quiero seguir avanzando, ¿no? Desde un punto más sano. Hacer un poco de introspección. Pues nada, muchísimas Eh, gracias, Enrique. Un placer enorme, tío. Y damos por no, concluido el podcast. Muchas gracias, tío. a ti. Un saludo, tío. Hasta luego, tío.